Autoridades, señoras, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a Aragón Business Meeting, a una tarde apasionante en la que vamos a poner en valor el talento empresarial en primer lugar y sobre todo vamos a tener un gran aprendizaje sobre nuestro territorio, sobre lo que se está llevando a cabo y las importantes novedades en materia tecnológica. Bienvenidos, mi nombre es Nerea Resa, les voy a acompañar a lo largo de la tarde y para mí es un auténtico honor estar un año más aquí. Vamos a comenzar poniendo en valor, como les decía, el talento, el buen hacer y la excelencia que consiguen las empresas que tenemos en nuestra comunidad autónoma, aquí, en Aragón. Lo cierto es que ha sido un año de crecimiento este 2024 para Aragón y toca poner en valor ese talento y es fundamental la labor que desempeñan cada una de las pymes, de las grandes empresas, así como las entidades no lucrativas que tenemos en Aragón. Y eso es lo que se va a poner en valor y se va a poner de relevancia esta tarde. Tenemos mucho talento en Aragón en el ámbito empresarial y grandes trabajadores que se esfuerzan de forma diaria y hay que hacerlo mediante el uso de las nuevas tecnologías, innovando, trabajando en equipo y adaptándose a los nuevos tiempos. Fíjense, porque ya son más de 1.700 organizaciones las que han participado en el Plan de Excelencia Empresarial desde sus inicios, así que por eso es muy importante que se siga celebrando especialmente este foro empresarial de la excelencia, en el que se destaca la excelencia de las empresas. Por eso, en primer lugar, vamos a reconocer a las 15 organizaciones que han obtenido los sellos de excelencia en las categorías de bronce, plata y oro, y posteriormente se entregarán los premios a la excelencia empresarial a los finalistas y conoceremos a los ganadores. Ahora sí, vamos a comenzar esta ceremonia reconociendo a las organizaciones que van a recibir el sello de excelencia Aragón Empresa, 5 en la categoría de bronce, 5 en la de plata y 5 organizaciones en la categoría de oro. Todas ellas, a lo largo del último año, han acreditado el nivel de excelencia exigido para su obtención. Voy a ir nombrando uno a uno a cada uno de los representantes de estas organizaciones que subirán, recibirán el sello y tras realizar una foto individual se irán colocando aquí de forma ordenada para la fotografía grupal. Una vez explicado cómo va a ser el procedimiento para hacer entrega de estos sellos, llamo al escenario a Daniel Rey, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento. Comenzamos con el sello de bronce. Son 5 empresas las que lo reciben en este año 2024. La primera empresa en recibir el sello es Alia, Asociación Logística Innovadora de Aragón, y sube al escenario para recogerlo Ángel Gil, gerente del clúster logístico de Aragón Alia. El segundo sello de bronce es para la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras demencias de Huesca. Al escenario sube a recogerlo Necane Rosa Trayero, directora gerente de Alzheimer Huesca. El tercer sello de bronce es para Mecanizados de Gea de los Caballeros. Sube al escenario Javier Ayué, director de Desarrollo de Negocio. El cuarto sello de bronce es para Guanato Promoción Web y sube al escenario Carolina Iguaz, directora de negocio. Y el quinto sello de bronce es para Ceumat Citycar. Sube al escenario Santiago Rubio Rodrigo, CEO de Citycar. Muchas felicidades a todos. A continuación se entregan los 5 sellos de plata. Son 5 empresas las que lo reciben también este año 2024. El primer sello de plata es para Bodegas Aragonesas. Sube al escenario Enrique Chueca, su director general.
El segundo sello de plata es para Eigo Gestión de Obras. Sube al escenario Ricardo Martínez, director general. El tercer sello de plata es para Faci Metalest. Sube al escenario el director general de la empresa, Eduardo Sicilia. El cuarto sello de plata es para Fundación Valentia Huesca y sube al escenario a recogerlo José María Salvador, responsable del sistema de gestión. Y vamos con ese quinto sello de plata, en este caso para Magaiz. Sube al escenario a recogerlo Ana Martínez, CEO de Magaiz. Muchas felicidades, un fuerte aplauso para todos ellos y ahora procedemos a la entrega de los 5 sellos de oro que este año se entregan también a 5 organizaciones. La primera en recibir este sello de oro es Allianz Healthcare España. Sube al escenario su director financiero Ignacio Vela. El segundo sello de oro es para Bief Medical Baxter Sabiñánigo y sube al escenario Alberto Yagüe, Plant Manager de Baxter Sabiñánigo. El tercer sello de oro es para Consorcio del Aeropuerto de Teruel. Sube al escenario Alejandro Ibrahim, director del Aeropuerto de Teruel. El cuarto sello de oro es para Ingenus Urban Consulting. Sube al escenario su presidente, José María Lahuerta Casanova. Y el quinto sello de oro es para Pastores Grupo Cooperativo. Sube al escenario Ángel Tarancón, su director general. Ahora se colocan todos en la parte central para realizar la fotografía de grupo, que mejor recuerdo que inmortalizar este momento. Un fuerte aplauso para todos ellos. Muchas felicidades a estas organizaciones, son excelentes y hoy reciben el sello de excelencia en las categorías oro, plata y bronce. Un galardón que ya poseen 41, 38 y 34 organizaciones, respectivamente, en Aragón. Enhorabuena a todos, ya pueden volver a sus asientos, a seguir disfrutando de esta jornada de tarde. Muchas gracias. Y una vez ya entregados estos sellos en sus 3 categorías, en bronce, plata y oro, que reconocen esa excelencia a estas empresas que hemos conocido, vamos a continuación a proceder a la entrega de los premios a la excelencia empresarial 2024, tanto a las entidades no lucrativas como a las pymes y a las grandes empresas. El jurado quiere reconocer el esfuerzo de las más de 130 organizaciones inscritas en el Plan de la Excelencia 2024 y felicitar a las 11 organizaciones seleccionadas como finalistas. Comenzamos con el Premio a la Excelencia Empresarial 2024, en primer lugar en la categoría de entidad no lucrativa. Sube para entregar todos los trofeos de los finalistas de este premio en las entidades no lucrativas Francisco Gracia, decano del Colegio de Economistas de Aragón. La primera entidad
finalista es CPI FP Bajo Aragón. Llamo al escenario a recoger el reconocimiento de finalista Diego López como director del CPI FP Bajo Aragón de Alcañiz, pero antes les conocemos. Ahora sí, llamo al escenario a recoger ese reconocimiento de finalista Diego López como director del CPI FP Bajo Aragón Alcañiz. Ya se puede acercar para proceder a la entrega. En este caso vuelven a sus asientos y seguimos con el segundo finalista en este premio a la experiencia empresarial en entidad no lucrativa. La siguiente entidad es el CPI FP Los Enlaces. Recogerá esta distinción María Pilar Mejino Barquinero, directora del CPI FP Los Enlaces, pero antes vamos a conocerles. Ahora sí, vamos con el tercer finalista en el premio a la experiencia empresarial de entidad no lucrativa. En este caso se trata del Colegio Escuelas Pías de Zaragoza. Es la tercera finalista, como decimos, y recogerá el reconocimiento Jesús Muñoz Aparici, director titular de Escuelas Pías. Ahora sí, ese fuerte aplauso. Y vamos con el cuarto finalista, la cuarta y última entrega en este premio a la experiencia empresarial en entidad no lucrativa. Este último finalista es para Grupo Cámara de Huesca. Subirá al escenario a recogerlo Jorge Gómez, director de Furdesa, pero antes vamos a conocerlo.
Manuel Rodríguez Chesa, que finalmente ha podido acudir a recoger el premio como finalista. Gracias. Y ahora sí, ya hemos conocido a los 4 finalistas en esta categoría de entidad no lucrativa. Enhorabuena a las 4 entidades finalistas. Llegar hasta aquí ya sin duda es un motivo de orgullo. Y ha llegado el momento de conocer el fallo del jurado y entregar el premio a la excelencia empresarial en categoría de entidad no lucrativa. Para ello voy a solicitar la presencia de Jesús Divasón Mendívil, director general de Trabajo. Y el jurado del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2024 ha decidido otorgar el premio en la categoría de entidad no lucrativa al Centro Público Integrado de Formación Profesional Los Enlaces. Pues gracias. No hay palabra que mejor defina cómo nos sentimos. En primer lugar, quiero dar la enhorabuena también al resto de entidades que están finalistas a Premio Excelencia y a todas aquellas que han recogido el sello correspondiente anteriormente. Me siento hoy muy feliz y muy orgullosa de representar al centro al que dirijo, el Centro Público Integrado de Formación Profesional Los Enlaces. Y quiero agradecer a todas aquellas personas, instituciones, empresas y especialmente al Instituto Aragonés de Fomento que han hecho posible este momento. Quiero agradecer al verdadero motor del centro, es decir, a todas aquellas personas que trabajan día a día, que casi en estos 40 años de trayectoria pues, trabajan con ilusión y esfuerzo, a sus casi 2.000 alumnos de formación profesional que pasan por nuestras aulas cada curso, a las más de 600 personas que asesoramos cada año para certificar sus competencias profesionales, a los 150 profesores y personal de Administración y Servicios, a las 16 empresas que han crecido en nuestro vivero de empresas, a las administraciones educativa y de empleo que tanto nos ayudan, a los agentes sociales, por supuesto a todas aquellas empresas que confían día a día en nuestros alumnos, y aquí estáis muchas de ellas, y por supuesto pues, a mi equipo directivo y al Departamento de Calidad del centro, porque gracias a ellos pues, es posible el que hoy estemos aquí. Muchísimas gracias a mi equipo directivo y al Departamento de Calidad. Sobre todo, todos son el motor y el corazón del centro y todos trabajamos unidos en algo que nos lleva en la misma dirección, no solamente en el aspecto educativo, sino en otros retos en los que nos embarcamos como la innovación, el emprendimiento, la movilidad internacional, el trabajo con las empresas, etc. Este reconocimiento no va a ser el final del camino, sino va a ser un impulso para seguir trabajando en la misma línea. Y lo que en su día nos pareció un sueño, gracias al esfuerzo y la ilusión de todos, se ha convertido en realidad. Como dijo Walt Disney, si puedes soñarlo, puedes lograrlo, y gracias por ayudar a conseguirlo. Muchas gracias. Muchas felicidades a los finalistas y también al ganador, en este caso, en entidades no lucrativas. Vamos a seguir con la segunda categoría, vamos a seguir entregando esos premios a la excelencia 2024 y en este caso ahora vamos a conocer a quiénes son los finalistas del Premio Excelencia en la categoría de Pymes. Sube para entregar todos los trofeos a los finalistas del Premio Excelencia en Pymes Salvador Galve, decano del Colegio de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja.
La primera empresa finalista en categoría de pymes es Diapol. Llamo a recoger la distinción de finalista a su CEO, María Elena Espada. Mientras, les conocemos. Ahora sí, ese fuerte aplauso. Vamos con la segunda empresa finalista en la categoría de pymes. La siguiente empresa finalista es Endalia. Sube al escenario a recoger esta distinción su CEO, Javier Moreira, pero antes les conocemos mejor. Ese fuerte aplauso para el segundo finalista, Endalia. Vamos a conocer el tercer finalista en la categoría de pymes. La siguiente empresa finalista es Ibersostenibilidad y Desarrollo. Recoge el reconocimiento de finalista su director general, Jesús Alijarde. Vamos con la cuarta finalista. La cuarta empresa finalista en esta categoría de pymes es la empresa Segua. Sube al escenario a recoger esta distinción su directora gerente, Rocío Tapias Gómez.
Enhorabuena a los 4 finalistas, a las 4 empresas finalistas en esta categoría de pymes. Ha llegado el momento de conocer el fallo del jurado y entregar el premio al ganador de la excelencia empresarial en Aragón en la categoría de pyme. Para ello solicitamos la presencia en el escenario de Ana Sanz, directora general de Pymes y Autónomos. El jurado del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2024 ha decidido otorgar el Premio a la Excelencia Empresarial en la categoría de PYME a Endalia. Bueno, qué subidón. Gracias. En primer lugar, gracias al Instituto Aragonés de Fomento por fomentar el talento y el desarrollo empresarial. Gracias a los empleados de Endalia, porque son ellos los que consiguen la excelencia en su desempeño, en su ejecución cada día. Y gracias al equipo directivo de Endalia, porque son ellos los que hacen que cale hondo el mensaje de la excelencia en nuestra organización. Además, bueno, felicidades a todos los premiados hasta el momento y muchas felicidades también a los nominados en nuestra misma categoría. Este premio nos llega además en un momento muy especial. Dejadme que comparta con vosotros un pequeño secretillo. Cada año, junto con el equipo directivo, cuando hacemos la planificación del año, pues decidimos como equipo cuál va a ser nuestro grito de guerra del año, ¿no? Un mensaje que cale hondo en la organización y que recuerde a todos los empleados dónde están nuestros principales objetivos del año. Este año el grito de guerra era crecimiento imparable rumbo a la excelencia. Puedo presumir que este año vamos a crecer más del 30% respecto al año anterior, que es fantástico. Y este premio, bueno, pues es el broche de oro hacia el rumbo que estamos intentando conseguir dentro de nuestra compañía. Gracias de nuevo al IAF, este reconocimiento nos sirve de motivación e impulso para seguir ayudando a las empresas a conseguir empleados muy felices y altamente productivos. Porque esa es precisamente nuestra misión. A través de nuestro software de recursos humanos y de nómina, todo integrado en la misma plataforma y en cloud, que nuestros clientes y nuestros futuros clientes tengan esa combinación de felicidad y productividad que hace exitosas a todas las compañías. Y estamos muy orgullosos de ser no solo la única empresa en Aragón, sino la única empresa en España que puede ofrecer una solución de este tipo. Y esta empresa nació en Zaragoza y esta empresa sigue desarrollándose en Zaragoza. Muchas gracias y por muchos años más impulsando la excelencia empresarial todos juntos. Y como no puede ser de otra manera, ¡viva la Virgen del Pilar! Bueno, qué tarde tan emocionante, ¿no? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Están disfrutando del talento que tenemos, el talento empresarial que tenemos en Aragón? Muchas felicidades a todos los finalistas, a los premiados. Vamos a seguir conociendo, en este caso, los finalistas en la última categoría, en la categoría de grandes empresas. Ha llegado el momento de esta categoría. Vamos a conocer a los finalistas del Premio Excelencia en la categoría de la gran empresa. Y para hacer entrega del reconocimiento de los finalistas, llamo al escenario a Ignacio Babé, secretario general del Club de Excelencia en Gestión.
La primera empresa finalista en la categoría de grandes empresas es Mondo Ibérica y sube al escenario a recoger esta distinción de finalista su director general, Nicolás Gran. Vamos a conocer a la segunda empresa finalista en la categoría Gran Empresa. En este caso es la empresa Navigator Tissue Egea. Llamo al escenario a recoger el reconocimiento de finalista al director de Site de Egea de los Caballeros, Santiago Santolaria Gómez. En esta categoría, en el premio a la excelencia en la categoría de Gran Empresa, son 3 los finalistas, así que ha llegado el turno de la tercera y última empresa finalista en categoría de Gran Empresa. En este caso es la empresa La Mafia Franchises. Sube a recoger esta distinción de finalista el CEO fundador del grupo, Javier Florisán Zapatería. Enhorabuena a las 3 finalistas de esta categoría, la tercera y última categoría de los premios Excelencia en Aragón 2024 Gran Empresa. Ha llegado el momento de conocer el fallo del jurado y entregar el premio a la excelencia empresarial en Aragón en la categoría de Gran Empresa. Y para ello solicitamos la presencia en el escenario de Daniel Rey, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento. El jurado del Premio a la Excelencia Empresarial en Aragón 2024 ha decidido otorgar el Premio a la Excelencia Empresarial en la categoría de Gran Empresa a La Mafia Franchises.
Bueno, estimadas autoridades, miembros del jurado, invitados y amigos, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos en un día tan especial para nosotros. En primer lugar, dar las gracias al Gobierno de Aragón y al IAF por la organización de este evento. Hoy es el día para dar las gracias y, por qué no, recordar un poco de nuestra historia y de nuestros sueños. Dar las gracias, lo primero, a nuestros más de 3 millones de clientes que nos visitan cada año en nuestros locales. También a los franquiciados que han confiado en nosotros. Por supuesto, a los socios por su apoyo incondicional en mi persona. Y, cómo no, a mi familia, que siempre ha estado ahí en los momentos buenos y no tan buenos. Con 20 años empecé en el sector, un sector apasionante del que disfruto día a día. El año pasado cumplí un gran reto y un sueño, cumplir los 50 siendo internacionales y alcanzar los 100 locales. Un sueño que empezó en la Mili, aquí en Zaragoza. Comenzó con nuestras 2 primeras aperturas en Zaragoza, el Bar Don Diego y el Transiberiano en Francisco Vitoria, donde luego le siguió la apertura de la primera Mafia en el año 2000. De todos estos años, uno de los aspectos que me hace sentir más orgulloso es de mantener la misma ilusión y la pasión que hace 30 años. Este año ha sido un buen año para nosotros. Hemos conseguido el premio a la mejor franquicia del año, al mejor comercio, los distinguidos de nuestro sector de Ver Digital y a la mejor CEO, a Loli en este caso. También a la cadena emergente con nuestra cadena Ditali. Y cerramos el año con este reconocimiento en nuestra tierra, que además nos hace especial ilusión. Hemos conseguido construir una marca con alma, con una gestión basada en la excelencia, referente en el sector por su calidad, ambientación y precio. Esta excelencia se ve reflejada día a día con el sello de calidad IFS de nuestro orador propio de San Mateo de Gállego, en el cual tenemos ya unas 60 personas trabajando, y de ser la primera cadena de hostelería a nivel nacional en conseguir la ISO 9001. ¿Cuáles son los próximos retos? Pues seguir innovando y apostando por la excelencia empresarial para expandir nuestras marcas hasta alcanzar las 200 unidades en los próximos 5 años. Y quiero terminar volviendo a dar las gracias, cómo no. Gracias de corazón a todo mi equipo, capitaneado por Víctor y Loli. Sin ellos no hubiese podido conseguir este sueño. Va por vosotros. Enhorabuena, muchas gracias. Puedes tomar asiento, gracias. Es que es un momento muy emocionante, ha tenido gran representación esta última empresa, pero todas ellas, enhorabuena, muchas felicidades a los finalistas, a los premiados. Seguimos avanzando en esta tarde, en este Aragón Business Meeting, y ahora vamos a tener el placer de escuchar a Carlos Mira. Es fundador y presidente de Fundación Creciendo, programa destinado a apoyar a las 100 empresas de tamaño intermedio españolas con mayor potencial para crecer a través de la innovación, la internacionalización y la competitividad. Carlos acumula más de 45 años de experiencia profesional en varios sectores de actividad como energía, industria, defensa y aeroespacial, consultoría y tecnologías de la información y telecomunicaciones, habiendo desempeñado funciones globales, regionales y de país en empresas multinacionales. Además, ha sido presidente de Arthur Little España y también profesor de electrónica y sistemas de computación en tiempo real en la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es el CEO de Alospace, empresa de viajes al espacio cercano que ofrecerá vuelos comerciales de 25 a 40 kilómetros de altitud que permitirán ver la curvatura del planeta, habiendo realizado ya exitosamente varios vuelos de prueba. Ha cofundado empresas de tecnología como Empire Systems y de pago en la India y ha participado en el desarrollo de otras en Europa y también en Estados Unidos. Además, es y ha sido miembro de consejos de administración y consejos asesores de empresas cotizadas y no cotizadas, fondos de capital riesgo y fundaciones en España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos e India. Así que les pido un fuerte aplauso. Escuchamos ya a Carlos Mira. Muy buenas tardes.
y buenas tardes a todos. Desde luego, primero, muchas gracias al IAF por habernos invitado a la Fundación Creciendo, a estar hoy con vosotros, y muchas felicidades a todas las empresas que habéis recibido el premio. De verdad me ha llamado la atención muy positivamente, y lo digo como elogio, que la última empresa premiada se llama La Mafia y lo que dice es que están orgullosos de ser una empresa con alma. O sea, me ha parecido realmente fantástico y una gran marca que además yo conozco, ¿no? Hablamos de excelencia empresarial y lo primero que tendríamos que ver es qué entendemos por excelencia. En el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, la idea de excelencia de una empresa estaba asociada al beneficio, estaba asociado a los beneficios que la empresa generaba. Desde hace 10 o 15 años, este concepto se ha hecho afortunadamente mucho más amplio. Y hoy una empresa excelente tiene que seguir dando beneficios. Los beneficios, el valor para el accionista, es fundamental para que la empresa sobreviva y crezca. Si no, pues en un plazo de tiempo más o menos corto tendrá que cerrar. Pero además tiene que dar valor para los clientes. El valor para los clientes ya no se trata solamente de ofrecer un producto o servicio que el cliente compre, sino que además sea algo que realmente aporte un valor de manera competitiva. Algunas empresas se pueden beneficiar de un entorno monopolista por las circunstancias que sean, pero se trata de aportar ese valor. Pero también hay que dar valor para los empleados. Y ese valor para los empleados, hablaré un poco más tarde sobre esto, yo creo que es fundamental y cada vez va a ser un elemento diferenciador del futuro de la empresa. Luego, también es muy importante el valor para la sociedad, empezando por la sociedad cercana, empezando por la comunidad donde la empresa tiene sus instalaciones, tiene su sede, y también para la sociedad en el sentido más amplio. Y hoy en día, para ser una empresa excelente, realmente hay que tener estos 4 valores, hay que dar estos 4 valores. ¿Cómo llegar a ser esa empresa excelente? Yo creo que una de las cosas que son fundamentales para cualquier empresa hoy es plantearse cuál es su propósito, cuál es la razón de ser de la empresa, cuál es el porqué de que esa empresa, si no existiera, pues habría que crearla. Y podemos irnos desde estas declaraciones de misión o de visión que vemos en las compañías multinacionales, sobre todo las americanas, que lo hacen muy bien, diciendo que su visión en el mundo es el organizar la información para todo el mundo, que así fue la primera visión de Google. Pero también esa razón de ser puede ser el dar el mejor pan a los vecinos del barrio, tan legítima como cualquier otra, ¿no? Son muy importantes los valores. Son muy importantes los valores y es muy importante también la cultura de la empresa, entendiendo la cultura con cómo se hacen realmente las cosas dentro de la empresa, cómo se reconoce el buen trabajo y cómo se reconoce también las personas que no están aportando como deberían al futuro de la empresa y al presente de la empresa. Hace realmente muy poco tiempo, hace un par de días, una amiga pues, me contaba de su hijo, tiene 25 años, que estaba trabajando hasta hace relativamente poco en un fondo que lo que se dedicaba era a reflotar empresas en crisis, que es, yo creo que una misión, como misión, pues realmente respetable. Una empresa que está en dificultades, viene un fondo, ayuda a reestructurarla y lo que consigue es que esa empresa perviva y genere puestos de trabajo, a lo mejor pasando por una reducción, pero creando de nuevo un futuro para los siguientes. Pues me contaba que su hijo había dejado la empresa porque decía, yo no puedo ir con uno de los socios de la empresa, estamos viendo una de las empresas en las que vamos a entrar para reflotar y el dueño de la empresa lo que nos dice al final, después de haber firmado todos los documentos, hombre, lo que sí os pediría es que cuidéis a todo el equipo que me ha acompañado en estos últimos 20-30 años. Y como el socio le decía, no te preocupes, lo vamos a hacer, vas a ver cómo los cuidamos. Y cuando salían y entraban en el coche, la primera cosa que hacía era reírse a carcajadas diciendo, mañana los echamos a todos. Pues con este planteamiento realmente es muy difícil el retener lo que es el talento, el retener a los empleados. De nuevo es valores. Este chico siguió en la empresa un tiempo, no por ese socio o por este espíritu de la empresa, sino porque su jefe directo era una persona con unos principios, con unos valores, con una forma de hacer totalmente distinta, ¿no? La siguiente cosa que yo creo que es el elemento diferenciador en este momento, en los próximos años, lo está haciendo ya, es el talento. Hace 300 años, 400 años,
lo fundamental era tener tierras. Las tierras, muy asociadas a un mundo agrícola, eran las que daban ese poder, esa capacidad. Luego ya vino la revolución industrial y fue tener fábricas, o tener incluso el dinero para poder montar las fábricas. Hoy en día lo que cuenta es el talento, porque con talento y con un proyecto lo que puedes hacer es atraer dinero, atraer financiación. Será más o menos difícil, pero si tienes un buen proyecto y un buen equipo, lo puedes lanzar y lo puedes poner adelante. Y para el talento, lo que es fundamental, creo, es el tener dos cosas, ¿no? Primero, ese propósito, esos valores, esa cultura de la empresa, cómo se hacen las cosas. Que la gente que entra a trabajar pues, se sienta realmente parte de esa empresa, que entienda por qué está allí y cómo están haciendo las cosas, ¿no? Pero también es muy importante tener proyectos. Hay que organizar cada vez más la empresa por proyectos. Que cada persona entienda y valore el proyecto en el que está trabajando. Y cualquier trabajo es importante. Yo recuerdo que me decían de una entrevista que hicieron, eso me lo contaban, probablemente es un poco un tópico, una leyenda urbana, ¿no? Pero contaban que habían hecho una entrevista a un empleado de la NASA que lo que se dedicaba era a limpiar los baños. Y cuando le preguntaron, decía, ¿y cuál es su función aquí? Pues el hombre lo que dijo es, mi función aquí es contribuir, ayudar a que el hombre llegue a la Luna. Estamos hablando de los años 60. Puede parecer tópico, pero a mí eso me parece realmente importante. Todos los trabajos son respetables, todos los trabajos son dignos. Las empresas tenemos que conseguir hacer que toda la gente que trabaja con nosotros se sienta de esta manera. Que no sienta que está ocupando un puesto de trabajo en el que este elemento, esa persona es prescindible, que se puede sustituir por cualquier otra, ¿no? También, por cierto, pues no sé si algunos recordáis que hubo un accidente muy desgraciado de uno de los Challengers, de uno de los transbordadores de la NASA, que explotó en la plataforma de lanzamiento. De hecho, dentro iba pues, una astronauta que era la mujer de un amigo mío, de un conocido mío, ¿no? Pues el accidente se produjo porque alguien se había dejado un trapo, un paño, en uno de los conductos de combustible. Entonces fue un desgraciado accidente por un proceso de limpieza que no se terminó de hacer bien, ¿no? El talento, como os decía, me parece que es el elemento fundamental diferenciador y organizarse en proyectos me parece que es una de las componentes más importantes. Y luego otro factor, que es quizá una de las razones por las que constituimos Creciendo, la fundación que empezamos hace 10 años, y es la importancia del crecimiento de las empresas. No solamente a nivel macroeconómico, un país con empresas más grandes tiene mucha más capacidad, más productividad, contribuye más al desarrollo del país, sino también dentro de la propia empresa. La mejor manera de atraer y desarrollar talento es crecer. Y crecer primero en excelencia y luego en tamaño y no al revés, que puede ser peligroso. Pero crecer es importante porque lo que hace es da posibilidades de desarrollo profesional a la gente que tenemos. Una empresa que no crece, la típica empresa familiar, pequeña, que no crece, pues siendo prácticos y siendo realistas, la persona trabajando aquí está muy contenta a lo mejor, pero sabe que su única posibilidad de promoción, de desarrollo profesional, es que su jefe se jubile. Y eso realmente es poco motivante, sobre todo si el jefe es joven, ¿no? Entonces, crecimiento. Si creces, lo que haces es das oportunidades de desarrollo profesional al equipo que tienes, porque ese equipo se va a enfrentar a responsabilidades nuevas, se va a enfrentar a cosas nuevas, va a tener posibilidades de crecimiento y la persona que llega de fuera se va a incorporar a un proyecto que crece. Esos dos componentes creo que son muy importantes. El siguiente elemento fundamental, la tecnología. Hoy en día yo creo que no hace falta el contar que una empresa sin tecnología pues probablemente va a sobrevivir muy poco tiempo. Pero seamos conscientes de que estamos viviendo una revolución tecnológica. Una revolución tecnológica que ha entrado en una fase exponencial con un crecimiento cada vez más acelerado. Y lo estamos viendo, por ejemplo, con la adopción de la inteligencia artificial. Pues si ahora pidiera que levantaseis la mano a los que dentro de los que estamos aquí hemos utilizado o estamos utilizando la inteligencia artificial generativa, la GenAI, pues probablemente seríamos casi la mayoría, creo. Esto es un foro de empresas, un foro de excelencia. Y esto yo creo que es un elemento que tenemos que ser conscientes de que es un elemento realmente disruptivo. Es probablemente uno de los mayores cambios que vamos a tener, pues, no sé cómo es una generación, la mía probablemente ya está de salida, pero en una generación. Es
quizá el paso, que es la guinda del pastel a un cambio acelerado muy importante, porque igual que la automatización supuso los robots en las fábricas, pues una revolución para los trabajadores de cuello azul, como se decía, esta inteligencia artificial generativa es una revolución para los trabajadores de cuello blanco, que tenemos que ser capaces de adoptar y que tenemos que ser capaces de integrar. Y estamos en los principios, estamos muy en los principios, porque la primera fase que estamos viendo pues es una inteligencia que es capaz de coger toda la información existente, procesarla casi de manera instantánea y darnos unos resultados. Hay una segunda etapa en la que esos resultados los procesa y los evoluciona. Una etapa en la que estamos entrando ahora, que es la de los agentes. Ya no solamente cogen información del entorno, sino de lo que son capaces es de, ante una petición concreta de algo o de alguien, con esa información del entorno, proporcionar una respuesta de valor, una propuesta inteligente. Es en la que estamos empezando a entrar ahora. Y esto sí que realmente va a ser pues, disruptivo, va a ser revolucionario. Y de hecho, el año pasado, y esto es muy reciente en lo que estamos viviendo de los Large Language Models, el año pasado estábamos todavía a nivel global en una fase de pilotos. Las empresas estaban haciendo pilotos. En este 2024, y estamos en diciembre, ese modelo está pasando ya a pasarse a escala y ya empezando a aplicarse en escala en entornos como, por ejemplo, cadena de suministro o en entornos como la gestión de proveedores. Empieza ya a haber ejemplos muy buenos de incrementos muy importantes de productividad, de eficiencia, de resiliencia, que en estos tiempos es realmente muy importante también, ¿no? Pero vienen fases que vienen a continuación y que de nuevo vamos a verlas llegar no dentro de 10 años, sino probablemente en unos entornos de 3 a 5 años. Es la fase en la que esta inteligencia artificial ya va a ser innovadora, ya va a ser capaz de ir un paso más. Ahora estamos viendo, por ejemplo, cómo en el mundo de la biotecnología la inteligencia artificial es capaz de generar, de diseñar moléculas que antes era imposible el hacerlas, porque son capaces de, con su capacidad de cálculo, con su capacidad de manejar toda la información y de procesarla, buscar combinaciones que son realmente chocantes, imposibles de predecir. Y detrás de esa innovación ya viene la última etapa de las que estamos viendo ahora, es cuando las inteligencias artificiales son capaces de interactuar entre ellas. Entonces, la potencia de esta asociación va a ser enorme. Creo que tenemos que ser, en España, en Aragón, las empresas, conscientes de esta posibilidad, de esta oportunidad, no quedarnos pensando que eso es algo que vamos a utilizar en casa o que nos preocupa desde el punto de vista de la educación de nuestros hijos, sino que tenemos que ver como empresas cómo lo vamos a aplicar. Otro elemento que tenemos que considerar también en este camino hacia la excelencia son las organizaciones. Y una organización ya no solamente tiene que seguir siendo paranoica en productividad, tenemos que ser casi paranoicos en términos de nuestra eficacia, en términos de nuestra productividad. Para competir, para poder sentarte a la mesa y jugar en el tablero, tienes que tener unos costes muy competitivos. Pero al mismo tiempo tienes que ser innovador, porque estamos en un mundo que cambia muy deprisa, diferenciarse es clave y esa innovación es fundamental. Y es muy difícil el ser capaz en una organización de hacer las dos cosas, productividad e innovación. La productividad normalmente hasta ahora la hacíamos cuando teníamos un proceso y a partir de ahí nos dedicábamos a mejorarlo, por escalas, por pasos. Pero cuando ese proceso lo estás cambiando, eso es un modelo realmente difícil de hacer. Y por eso, en muchos sitios, se llama organizaciones ambidextras, que son capaces de utilizar los dos hemisferios, por decirlo de alguna manera, del cerebro. Hemos dicho tener un propósito, hemos hablado de la importancia del talento como el elemento fundamental, la adopción de tecnología, no solamente inteligencia artificial, sino en sentido mucho más amplio, nanomateriales, nanotecnología. Hemos hablado también, o se ha hablado, de esta componente de organización. Yo creo realmente que estamos viviendo un momento de oportunidad increíble. Un momento de oportunidad increíble, desgraciadamente, para algunas empresas. Para aquellas empresas que sean capaces de ver estos cambios, de adaptarse a estos cambios, de tener dentro de la empresa el talento que se necesita para poder dar lo que es
este cambio de actitud, este cambio de cultura, de ir adoptando todas estas cosas que vamos hablando y las que van a venir pues, a continuación. Yo creo que esta gran oportunidad pasa porque, como empezaba al principio, seamos conscientes de que para ser una buena empresa tenemos que ser una empresa buena, tenemos que ser una empresa con valores, tenemos que ser una empresa con principios y con una cultura adecuada. Tenemos que apostar por el talento y permitirme que vaya a dos extremos. El talento joven. El talento joven es el que nos va a apostar energía, el que nos va a apostar esa capacidad. Son digitales, han nacido ya como gente del mundo digital que nos va a ayudar mucho a integrar, a adoptar, a meter en el ADN de la empresa esta inteligencia artificial generativa o todo lo que está saliendo. Pero también a este talento joven complementarlo con talento, con experiencia. Y la experiencia la dan los años. Y esos años de experiencia, buscar a la gente senior, está incluso en algunos casos prejubilando. Yo, la empresa en la que estoy ahora, uno de los grandes activos que tenemos es un grupo de ingenieros con muchísima experiencia que se acababan de jubilar de ser los directores de tecnología, directores de programa, directores técnicos de Airbus Military en España. Buscar ese talento, juntarlo con los jóvenes y tendremos una mezcla realmente fantástica. Apostar por la tecnología es mirar hacia afuera, ver cómo le están haciendo los demás, buscar qué están haciendo empresas, no solo de vuestro sector, sino de otros sectores parecidos y copiar cómo lo están haciendo, ver qué es lo que están adoptando. Y quería dejaros pues, con esta idea de que estamos en un tiempo de cambios muy rápidos, estamos con cambios que tienen que ver primero con la demografía. Yo cuando nací vivíamos en un mundo que éramos 2.500 millones de habitantes, que hoy en día es el equivalente a la población de la India y de China junta. Y el resto del mundo estaba vacío cuando yo nací, con esta idea. Desde que yo he nacido en mi vida, hemos llenado África, hemos llenado las Américas, hemos llenado Europa. Si lo pensáis, es increíble que esto no se haya roto y que seamos capaces, con una población de 8.000 millones de habitantes, de dar de comer a toda esta población y de que no se haya roto demasiado las cosas. Pero seamos conscientes también de que el modelo en el que hemos vivido de final de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, es un modelo que tiene que cambiar. Estamos pasando ya a un mundo multipolar en donde los actores son otros. China, Asia es uno de los grandes actores y tenemos que vivir con ello. Y tenemos que estar pendientes de la geopolítica, tenemos que estar pendientes de la geoeconomía que viene detrás de lo que es la geopolítica y de las oportunidades y las amenazas que nos van a ir dando. Pero de nuevo, para terminar, tenemos un mundo de oportunidades para las empresas que lo hagan bien. Y desgraciadamente esas empresas que lo hagan bien se van a quedar con la cuota de mercado de la que se van a quedar atrás. Y no es un mundo de suma cero porque vamos a seguir creciendo, pero de verdad apostemos por las oportunidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos Mira, por estas interesantes palabras. Ha dado sin duda muchas de las claves que son necesarias para conseguir la excelencia empresarial. Ponemos fin a la primera parte solo del evento de esta tarde. Ahora les invitamos a que disfruten de un café, de una breve pausa y les esperamos a todos aquí puntuales en unos 15 minutos en esta misma sala. Gracias.
A continuación, presentamos el nuevo posicionamiento estratégico del Instituto Aragonés de Fomento. Con todos ustedes, Daniel Rey, director gerente del IAF. Buenas tardes. Fundación del IAF, 1990. Máquinas de escribir y faxes, 5.000 millones de unidades entre ambas, 2 millones de usuarios de Internet. Un mundo de infraestructuras físicas, un mundo que giraba en torno a la industria manufacturera, un mundo en el que se hablaba de europeización y de modernización. Y un IAF basado entonces en planes sectoriales y en infraestructuras industriales. Hoy, 2025, 35 años después, 35 años de acción, pero también 35 años de cambio y un nuevo mundo que poco tiene que ver. Un mundo de infraestructuras digitales, un mundo en el que todo gira en torno a la tecnología y a la sostenibilidad. Un mundo en el que se habla de geopolítica o de seguridad. Un nuevo mundo. Y un nuevo IAF. Un nuevo IAF basado en la especialización y en los servicios de alto valor. Un nuevo IAF con foco en las actuaciones micro, es decir, útiles y con impacto directo. Y también con foco en la innovación, pero una innovación tangible, con sentido práctico. 35 años de cambio. Lo de atrás ya no es solución. Los reconocimientos y los éxitos del pasado ya no son solución, no son garantía de futuro. Nuevos horizontes requieren nuevas respuestas y otras soluciones. Requieren, en definitiva, capacidad de adaptación, pero requieren también y muy especialmente ilusión. Mucha ilusión. Más ilusión que nunca. Bienvenidos a un nuevo IAF. Bienvenidos a un instrumento esencial del Gobierno autonómico para el desarrollo de la empresa de Aragón. Ideas y proyectos de aquí, base para un tejido económico más fuerte y dinámico en Aragón. Empresas de aquí, motor generador de riqueza, talento y desarrollo en nuestra región. Impulsar la empresa de aquí. Impulsar su crecimiento, apoyar su competitividad y su innovación. Impulsar la empresa de aquí con sus mismas herramientas, foco, trabajo y servicios de alto valor, pero sobre todo con buenos cimientos, con vocación de servicio y con valores. Valores como la accesibilidad o lo que es lo mismo, cercanía y claridad. Valores como la confianza, sinónimo de solvencia. Valores como la innovación, abrazando nuevas ideas y tecnologías. Y sobre todo, y dicho bien alto, en mayúsculas, valores como el compromiso, convirtiendo cada idea en una oportunidad de crecimiento. Nueva estrategia y nuevo foco con un triple nexo de unión. La empresa en el centro de la gestión, la empresa de aquí, la empresa implantada en Aragón. Especialización, o lo que es lo mismo, programas tractores y de alto valor, sinónimo de impacto. Y finalmente, y tercero, colaboración. Colaboración con los principales agentes del ecosistema empresarial aragonés. Compartimos Aragón, compartimos método, fortalecer el tejido empresarial y compartimos, por supuesto, algo común con la empresa, el trabajo. Lo saben bien las empresas, nosotros también. Una nueva misión, una nueva estrategia y una nueva organización. De ahí una renovada identidad corporativa, que da paso a una nueva marca IAF. Una nueva imagen sencilla y actual, reflejo de esa nueva etapa en la que prima la cercanía en nuestra relación con la empresa. Una nueva entidad que responde a un único que es nuestro claro objetivo. Apoyar, impulsar el crecimiento de la empresa de aquí. Poner todos los recursos de la Administración pública al servicio de la empresa aragonesa. Una nueva orientación IAF, fruto de esa permanente conexión con la empresa. Base
para un concienzudo proceso de reflexión que nos ha permitido identificar 5 grandes retos que dan pie a 5 ejes estratégicos de este nuevo IAF. 5 ejes estratégicos en torno a los que agrupamos todos nuestros programas. Programas diseñados, a su vez, con un único fin: responder a las necesidades de la empresa. Necesidades de la empresa aragonesa de hoy, de la empresa aragonesa del futuro. IAF Conecta, primer eje, el origen de todo, conexión y cercanía con la empresa. Dar visibilidad a todos los recursos y servicios públicos de apoyo para la creación, consolidación y crecimiento de la empresa. También para el impulso de nuevos proyectos empresariales. Además, asimismo, acompañar a la empresa en su relación con la Administración, facilitando trámites y gestiones. De ahí ese nuevo espacio de atención personalizada a la empresa, tanto físico, ya operativo en las 3 capitales de provincia, próximamente en otras zonas del territorio, como digital. Segundo eje, IAF Emprendimiento, con nuevo foco en aceleración, en innovación y en sectores emergentes. Programas en este ámbito como Tech Fab Lab. Impulsar el crecimiento de startups y de pymes innovadoras, aprovechando las oportunidades ligadas a las tecnologías disruptivas. Todo ello a través de mentorizaje, de asistencias técnicas y de ayudas a la innovación industrial. También mediante bootcamps y retos que permitan identificar soluciones a necesidades específicas de la empresa. Tercer eje, IAF Innovación. ¿Cómo no? Extender la tecnología y la digitalización a todo el sentido productivo, pero con un sentido práctico, con un enfoque realista. De ahí un programa como Aragón Tech Pyme. Cómo la tecnología puede dar respuesta, puede resolver necesidades y retos específicos de las empresas. Impulsar, ayudar a las pymes a incrementar su nivel de innovación, resolviendo problemas específicos, concretos, puede ser en un proceso productivo, en la gestión de stock, por ejemplo, con ayuda de las tecnologías. Cuarto eje, IAF Crecimiento. Aumentar el tamaño de nuestras empresas. Nuevo objetivo del IAF, reto ineludible para nuestra región y para nuestro país. Programas, entre otros, como Growth Lab. El objetivo, por supuesto, impulsar la productividad y la eficiencia para acelerar el crecimiento de nuestras pymes. ¿Cómo? A través de pequeños, de grupos de trabajo reducidos, con el objetivo, con el fin de identificar barreras al crecimiento, sea en modelo de negocio, sea en organización o sea en financiación, proponiendo mejoras y ayudando a implantar soluciones. Y finalmente, nuestro quinto eje, IAF Territorio. Nuevas líneas de vertebración y de financiación. Para ello, con ayuda de un plan de conexión territorial que nos permita contribuir al desarrollo de proyectos empresariales en todo Aragón, con recurrencia, con permanente presencia en el territorio, con contacto directo con las empresas y, por supuesto, y de cara a ello, en colaboración con los agentes de referencia en cada zona. Y para hacer todo esto posible, un componente fundamental, el equipo, personas preparadas, personas comprometidas, personas con pasión. La dimensión humana como elemento de unión. Lo saben bien las empresas, nosotros también. Equipo, proyecto y la base de todo. Conexión con la empresa y, por supuesto, adaptación al cambio. Adaptación a los nuevos tiempos. 1990. 5.000 millones entre máquinas de escribir y faxes. 2 millones de usuarios de Internet. 35 años después, 2025, 5.000 millones de usuarios de Internet, 2 millones de máquinas de escribir y faxes. Porque la empresa ha cambiado, porque trabajamos para el futuro de la empresa de Aragón. Visión,
legado y acción. Dicen que al pasado se va a aprender, mientras que al futuro se va a soñar. Pues bien, cada día a construir y a trabajar, como la empresa. Tenemos proyecto, la empresa de aquí, la empresa de hoy, la empresa del futuro, la empresa de Aragón. Sois nuestra inspiración. Bienvenidos a este nuevo proyecto. Bienvenidos a un ilusionante futuro. Bienvenidos todos a este nuevo IAF, que es todo vuestro. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel Rey, director gerente del IAF. Le voy a pedir que se quede en el escenario para que le puedan microfonar. Y es que durante la primera parte de Aragón Business Meeting hemos contado con la participación de 3 ponentes que ahora vamos a poder disfrutar en conjunto. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a continuación en una mesa redonda en la que hablarán sobre excelencia, sostenibilidad e innovación, 3 vectores sin duda de la empresa del futuro. Para ello voy a invitar a subir a los miembros de la mesa redonda y les damos un fuerte aplauso a Carlos Mira, presidente de la Fundación Creciendo, a Adela Cortina, catedrática emérita de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y directora de la Fundación EDNOR, y a Simon Lee, director de la Península Corporate Innovación, y también, en este caso, a Daniel Rey, director gerente del IAF, que será el encargado de moderar esta mesa. Bueno, pues seguimos. Carlos, Adela, Simón, muy buenas tardes de nuevo y gracias por vuestra anterior participación en cada una de las sesiones de vuestros respectivos topics. Ha estado muy interesante la que he tenido la oportunidad de escuchar yo aquí y las que ha habido Adela y Simón, por lo que me han dicho en las otras salas. Nos gustaría, a raíz de eso, pues dar continuidad a lo que habéis compartido en cada una de vuestras mesas y en relación a esos nuevos retos a los que se enfrenta la empresa de cara a futuro y retos que han ido asomando en cada una de las 3 sesiones que ha habido hasta el momento. Nos enfrentamos efectivamente a un mundo con nuevos desafíos, con desafíos disruptivos, con nuevos retos, como decíamos, para la empresa. Las estructuras, no cabe duda, Carlos insistías en eso, las estructuras y los sistemas del pasado pues ya no sirven ni para entender ni tampoco para responder a esas nuevas dinámicas. Necesitamos reinventarnos y adaptarnos con nuevas herramientas, con nuevas competencias, con otras ideas. En definitiva, se trata de aprovechar oportunidades o de estar abiertos a la sorpresa. A quedarme como estoy, que efectivamente es como una muerte anunciada, ¿no? Ese quedarme como estoy, que realmente no es posible, porque la mayoría de los casos implica la desaparición antes o después. Dicho todo esto, y abrimos con una primera pregunta, ¿cuál, a vuestro juicio, Carlos, Adela, Simón, cuál pensáis que es el cambio más disruptivo al que nos enfrentamos, al que se enfrentan las pymes, y cuáles de las funciones dentro de estas pymes están abocadas a ser irremediablemente alteradas y a las cuales estas pymes se tendrán que enfrentar? Simón, ya que estás a mi izquierda, si te parece, abres el turno. Gracias, Daniel, gracias por la invitación, un placer estar aquí. A ver, para mí el cambio más terrible que las pymes se tendrán que enfrentar es cuando
cuando a su mercado ya no le importa su producto o servicio. ¿Vale? No estamos hablando de una innovación, como se denomina, incremental, no estamos hablando de una mejora productiva para conseguir unos precios y unos costes más competitivos. Estamos hablando de que hay un segmento del mercado, probablemente tu mercado, que tu producto o servicio ya no le interesa. Esto hemos hablado un poco en el itinerario de innovación, pues, por ejemplo, ahora estamos hablando mucho de la proteína alternativa. La proteína alternativa, más que una proteína alternativa, está siendo también un movimiento social, que hay un segmento de la población, pues, que según sus valores no quiere consumir más carne. O, por ejemplo, estamos viendo, pues, marcas cerveceras que ya tienen incorporadas 5 marcas de cerveza sin alcohol. Esto está diciendo algo. Entonces, para mí el cambio más terrible es cuando tienes un producto o un servicio donde tu mercado local, tu mercado nativo, pues ya está mirando hacia otro lado porque ya no corresponde con sus valores o con la tendencia. Adela. Pues yo creo que... Sí, sí. Vamos a ver. Está bien, creo que se te oye. ¿Está bien? ¿Se oye? Sí, sí. Bueno, yo creo que el cambio más grande que se ha producido en los últimos tiempos es la aparición de la inteligencia artificial, que van a tener que tener en cuenta, creo yo, todas las empresas, pequeñas, medianas, grandes, cada una tiene que adaptarla a su dimensión y a sus posibilidades. Y creo que es importante ese cambio porque, según cuentan algunos, va a ser también un cambio incluso antropológico, una manera de entendernos a nosotros mismos, una manera de entender el mundo en la que han de situarse las empresas. Me parece que es importante ver qué es lo que dicen las gentes que anuncian que se ha acabado la era del Homo sapiens, que vamos a acabar con la muerte, que vamos a acabar con la enfermedad, que la vejez será una enfermedad que podremos resolver, y en eso todas las empresas que tengan que ver con el sector sanitario tendrán que estar muy implicadas. Las operaciones que se harán a partir de ahora son operaciones que tienen que ver con esas posibilidades de simulaciones anteriores de una inteligencia artificial. El mundo del derecho, el mundo de todos ellos estarán tocados por esa novedad que es la inteligencia artificial, y yo creo que es lo más disruptivo que estamos viviendo ahora y que tendrán que tener en cuenta las empresas, las universidades y absolutamente todos los ámbitos. No vamos a tener más remedio que saber en qué consiste y tratar de enfrentarlo. ¿Qué nos puedes aportar más, por favor, Carlos? Pues está bien esto de ser el tercero, ¿no? Porque no sé muy bien el qué deciros, pero yo creo que es muy importante el que seamos conscientes, yo lo decía también un poco en mi intervención anterior, que estamos viviendo una revolución tecnológica, que las revoluciones tecnológicas son las más transformadoras, las más disruptivas, y la que estamos viviendo está entrando en una época que realmente es de cambio exponencial. Y esto va a afectar a todos los ámbitos de la empresa, no solamente es uno concreto, ¿no? En esto yo creo que también vale la pena una reflexión que creo que es Jeff Bezos el que la decía, se la atribuye él y creo que con bastante justicia, que cuando se planteó Amazon no se planteó tanto qué es lo que iba a cambiar, sino que se planteó sobre todo qué era aquello que no iba a cambiar con el tiempo. Y desde el punto de vista de Bezos decía, ¿qué es lo que no va a cambiar? Pues que los clientes, los consumidores, lo que van a querer es tener la oferta más amplia de productos posible, el poder escoger. Probablemente eso no cambie. La segunda cosa que van a querer es que esos productos puedan recibirlos de la manera más cómoda para ellos y más rápida. Y la tercera cosa que tampoco iba a cambiar es que esos productos tuvieran un precio competitivo. Entonces, sobre esas tres cosas, si lo vemos, Amazon pues lo que está haciendo es un planteamiento que ha funcionado en estos últimos 20 años porque eso no ha cambiado. Lo que ha hecho ha sido ofrecernos una oferta enorme, amplísima, el tenerlo, en muchos casos, al día siguiente en casa y con unos precios competitivos. Yo creo que esa es quizá una de las primeras cosas que cualquier empresa, en cualquier ámbito, deberíamos plantearnos. ¿Qué es lo que no va a cambiar? Y dicho esto, ¿cómo eso que no va a cambiar consigo hacerlo de una manera más eficiente, con mayor valor para el cliente? Y el valor para el cliente no solamente es el producto y el precio, sino es cómo se lo entrego. ¿Qué percepción tiene cuando lo recibo? Y eso es la importancia de la marca.
la importancia del valor de lo que estoy comprando. En eso, al final, pues oye, casi cualquier coche hoy en día es muy bueno y no se estropea, pero hay mucha diferencia con las marcas. Y algunas tienen unos premiums de precio porque la gente está encantada de pagar, incluso esperando un extra de 1 o 2 años. Pensar que esa transformación que nos viene o que estamos viviendo va a afectar a nuestro go-to-market. Tenemos que pensar si el producto que tenemos, aparte de venderlo una pyme en nuestro entorno de proximidad, lo podemos vender mucho más allá. Y no solamente en España o en Europa, sino en internacionalización. ¿Qué cosas podemos hacer que nuestro producto se diferencie? Una apuesta por los intangibles, que cada vez tenemos como pymes que tenerlo más en cuenta. Pero hablarme y permitirme, hablabais de tecnología, de nuevas herramientas, también de mercado, un entorno que está cambiando. Pero como pyme, ¿no?, como empresario, empresaria de una pyme, ¿qué funciones, ¿no?, que insistía son las que van a cambiar dentro de la empresa? ¿Qué mentalidad, qué cultura o qué procesos y qué tareas, ¿no? Porque a veces uno no sabe muy bien si enfocar ese cambio dentro de las compañías, si enfrentar esos cambios dentro de las compañías desde un cambio más cultural o de procesos o un cambio más operativo. Empezaremos cambiando el micrófono. Por Carlos de nuevo. Por Carlos, por Simón, perdona. Gracias. Vale, a ver, para mí es muy importante tener el faro encendido las 24 horas. Quiero decir, la disrupción te viene por cualquier lado. O sea, la ponencia que he hecho en la sesión anterior es cuando te adelantan por la derecha. Quiere decir que tú puedes tener a todos tus competidores mapeados, pero de golpe te aparece alguien que no te esperabas, ¿no? Por ejemplo, pues se ha hablado de Amazon, pues yo aquí voy a hablar de Nokia. Nokia tenía mapeados pues a Sony Ericsson, a Samsung sobre todo, tenía mapeados a Motorola y de golpe apareció Apple. No se lo esperaba nadie. Apple entonces hacía iPods, o sea, hacía reproductores de música. Quiero decir, entonces tener o entender el campo de batalla que una empresa está operando, pero el campo de batalla no es un campo de batalla estático. Estamos hablando de que todo cambia. Si todo cambia, tu campo de batalla cambia también. Antes, un restaurante que estaba en una calle transitada, pues las reglas de juego cambian pues porque existe una startup que se llama Globo que te lleva la comida a donde estás. Antes, cuando la gente se relacionaba en un bar, ahora cambia pues porque igual puedes alquilar una sala de estar en un piso y hacer una fiesta ahí y te traen con Globo tu comida. Quiero decir, entender el campo de batalla que uno está operando, yo creo que es clave. No podemos solamente centrarnos en nuestro negocio, tenemos que tener una vista perimetral muy amplia y vislumbrar un poco las tendencias que van a venir. Muy bien, gracias. Gracias, Simón. Adela, ¿algo que añadir? Y cambiamos con otra pregunta para ti, Carlos, después. Pues sí, me parece muy bien. Para empezar, hemos tenido que recurrir al micrófono antiguo, que es el que iba mejor, con lo cual me parece que, como se ha dicho, hay que ir con mucho cuidado con cambiarlo todo de golpe porque nos podemos quedar absolutamente sin nada. Yo creo que efectivamente hay que conservar lo que habría que conservar y que uno de los cambios que nos va a venir muy fuerte es el problema del mercado de trabajo. Es decir, que tanto en la pequeña, en la mediana como en la gran empresa, el hecho de que aparezca una inteligencia artificial que sea capaz de hacer todas esas tareas monótonas que se están haciendo, que están haciendo ahora las gentes, es uno de los grandes retos que tenemos en este momento. Se señala en absolutamente todas las publicaciones que el cambio del mercado laboral va a ser tremendo, que habrá que reducir los puestos de trabajo de aquellos que hacen tareas reiterativas que puede hacer perfectamente un ordenador y que eso va a ser por lo menos durante un periodo de tiempo y que después recuperaremos, pero que vendrá un mal periodo de tiempo. Yo creo que eso tenemos las empresas y las sociedades, tenemos que afrontarlo, pero ya, e ir pensando, pero ya, porque no lo estamos pensando. Y va a ser un cambio verdaderamente importante que se reseña en absolutamente
todos los trabajos que hablan de este tipo de situaciones, que pueden ser muy angustiosas porque efectivamente aparecen de pronto la inteligencia que crea novedades, que crea poesía, que crea arte, y como decía alguien en un artículo muy interesante, pues ChatGPT, dedícate tú a fregar, a limpiar y a hacer la cocina, que ya me dedicaré yo a crear. Pero bueno, ese reparto de trabajo no sé si va a ser posible, sino que a lo mejor hay una gran cantidad de trabajos que quedan fuera y cantidad de gentes que quedan con un gran desempleo, cuando en un país como España el desempleo es muy elevado. Yo creo que esto hay que afrontarlo desde el mundo de las empresas y desde el mundo de la política, porque o bien trabajamos codo a codo, empresarios, políticos y ciudadanos, o van a venir una gran cantidad de problemas que no sabremos hacerles frente. Muy bien, aprovecho ese mercado de trabajo que nombrabas, en el cual tenemos esa dicotomía de puestos en los que falta mano de obra, otros en los que hay exceso de oferta. Las comparaciones sé que son odiosas y el simplificar también, pero a mí me gusta hablar de dos grupos de empresas. Aquellas cuyo modelo de negocio, esas empresas líderes, tienen el foco en la diferenciación, la que no compiten en general por precio, que es una muerte anunciada. Aquellas que adoptan la tecnología con cierto grado de profundidad. Esas empresas que tienen unos sistemas de gestión más avanzados, que son sensibles con la sostenibilidad, que están abiertas a la internacionalización. Y hay un segundo grupo de empresas con sistemas de gestión más tradicionales, con un menor grado de innovación, lo cual se traduce en un bajo nivel de productividad. Y generalmente son empresas con poco tamaño, lo cual, como bien decías antes, Carlos, pues no te permiten salir al exterior, no te permiten retener y atraer talento, o sea que el tamaño importa, el tamaño es clave dentro de nuestro tejido empresarial. Es el tejido empresarial que tenemos en España, en Aragón. Tenemos más empresas de este segundo grupo. Es una realidad que, junto con la estructura sectorial de nuestro tejido productivo, hace que nuestro tejido empresarial, que nuestro tejido económico sea más débil a las coyunturas, a los cambios de ciclo. Y desde ese punto de vista os pregunto, y Carlos, por favor, tú primero, ¿qué deben hacer las empresas para ir sumándose a este primer grupo de empresas líderes, este primer grupo de empresas más competitivas? Y, además, como decía Víctor Alfaro, el fundador de Podoactiva, que todo empieza por un paso. ¿Cuál tiene que ser ese primer paso? ¿Cómo una pyme puede afrontar este cambio a partir de ese primer paso? Ahí va una simple pregunta y con fácil solución. Pues, fíjate, yo creo que el primer paso es quizá en Aragón tenéis sitios estupendos para retirarse y pensar. El primer paso es ir a algún sitio tranquilo. Ya puede ser el consejero delegado, el CEO, el dueño de la empresa, puede ser con su equipo directivo, y empezar una reflexión de dónde creen que, en principio, haciendo lo que están haciendo ahora, van a estar dentro de 3 o de 5 años, y dónde les gustaría estar dentro de 3 o dentro de 5 años. Porque en esa primera reflexión, si se hace de una manera honrada y se hace de una manera pues adecuada, podéis incluso tener a alguien que os facilite la reflexión, pues probablemente llegaréis a algunas conclusiones en donde, no todos, pero en el 90% de los casos, a lo mejor la conclusión, es algo, Daniel, que acabas de decir ahora, es el tamaño. Hace falta tener más tamaño, porque con más tamaño vas a tener mucha más capacidad para hacer todas esas cosas que estabas diciendo. Para, primero, ser más eficiente en costes, porque vas a tener una capacidad de fabricación propia o externa. Pensar que Apple, se dice de Apple, estaba antes Simón, Apple, una empleada de Apple no toca jamás un producto de Apple. Tienen externalizada la fabricación, tienen externalizada la distribución, la logística, pero Apple lo que maneja es la marca y el diseño y la experiencia de usuario. Muy bien planteada. Plantearos eso. ¿Dónde queréis estar dentro de 3 años si queréis que vuestra empresa sobreviva, que los puestos de trabajo que tenéis
se mantengan o crezcan y tener esa mayor capacidad. De esa reflexión del tamaño, pues probablemente surgirán una serie de conclusiones. Una de ellas es, ¿por qué no unirse? En España, una de las cosas que nos cuesta mucho es varias empresas del mismo sector o complementarias el que tengan la generosidad de el renunciar un poco a esa autonomía y unirse para ser más grandes y conseguir un objetivo mayor. Es un poco la reflexión que tenemos en Europa, ¿no? de si seguimos siendo muchos países pequeños que sabemos que solos no sobreviviremos, pero que nos cuesta mucho renunciar a una autonomía para ser más grandes. Y luego, el otro factor es pensar en vuestra empresa en términos de capacidades. Una capacidad de llegar al mercado, de go-to-market, una capacidad de fabricación, una capacidad de cadena de suministro, y ver esas capacidades con esta tecnología que está llegando, cómo podemos llevarlas al nivel superior. Podéis pasar a vender en vuestro entorno de proximidad, pero también podéis dar el salto, como decía antes, para llegar a otros mercados. Podéis apostar por vuestra fábrica o podéis apostar por potenciar vuestra fábrica fabricando para vosotros mismos o para otros. Llevar esa fábrica a la capacidad óptima de producción, que probablemente justifique la inversión en automatización, en modernización que tenéis que hacer. Pensar en vuestra cadena de suministro. Os decía también antes que la inteligencia artificial generativa está haciendo realmente un impacto alto en cómo optimizar esa cadena de suministro, en cómo optimizar la gestión de suministradores. Y aunque seamos una pyme, yo creo que esa es una reflexión que sí que es importante y que vale la pena hacer. Pero sobre todo, creo que también lo decías al principio, pasa por un cambio de mentalidad. Pasa porque los propietarios, los directivos, lo que hagan sea pensar que realmente estamos viviendo en un mundo que cambia, que hacer lo mismo, lo acabas de decir también, Daniel, es una muy buena manera de ser irrelevantes y desaparecer un poco más adelante, como decía también Simón, y que, por tanto, es muy difícil conseguir resultados diferentes haciendo lo mismo. Por alusiones, Simón. Creo que para conseguir que empresas suban, ¿no?, de esta categoría o esta agrupación, siempre se ha dicho que la transformación digital al final, o las tecnologías, todo pasa por las personas. Ahora más que nunca, la guerra mundial, obviamente está la tecnología, pero en lo que nos atañe a nosotros está en la captación de talento. Y para esta captación de talento, esto parece un proceso de ingeniería inversa, ¿no? En esta captación de talento, al final ya no son las empresas que van a captar este talento, es este talento que te elige a ti. Por eso hablamos tanto de empresas con propósito, hablamos tanto con empresas con valores, hablamos tanto de empresas de B Corp. Estamos hablando de unas generaciones de talento que dicen, oye, yo ya no quiero venir a trabajar solamente por un sueldo, yo quiero venir a trabajar por algo que tiene un propósito. Yo creo que para que estas empresas puedan cambiar de eslabón, pues tienen que empezar a través de una gestión de la empresa, del empresario, un management mucho más humanista, en primer lugar. Tiene que ser muy consciente, en segundo lugar, que el talento es el que manda, el talento es el que escogerá tu empresa, ¿vale? Sea el tamaño que sea, ojo, O sea, incluso hablo puede ser de un restaurante pequeñito que tiene 3 empleados. O sea, el talento es lo que marca la diferencia. Y, en tercer lugar, pues esta cultura y este propósito que va a empujar que ese talento quiera escogerte. Yo me acuerdo, porque se ha hablado de Apple, que en mi vida anterior nosotros trabajamos con Apple justo cuando desarrollaron el iOS. ¿Cuánta gente creéis que en Apple estaban trabajando en el sistema operativo que lleva una gran, inmensa mayoría de personas en sus bolsillos? Solo 20 personas. Estamos hablando de una empresa cotizada y tenían 20 personas trabajando en un sistema operativo que después se convirtió en lo que se conoce como iOS, que es el sistema operativo de Apple. Lo que quiero decir es que en el caso de Apple, que es una corporación, el mérito que yo creo que tienen es que tienen una capacidad de trabajar como una empresa pequeña, siendo grandes. Y eso es la clave. Muy bien. Adela, ¿alguna idea o reflexión que añadir al respecto? Yo sí que quería decir algo, y es que me parece que decís el primer paso que hay que dar, ¿cuál sería? Creo que el primer paso en cualquiera de las empresas es empezar por el tema de la educación.
En nuestro país el tema de la educación no está suficientemente bien tratado, creo yo, y necesitamos una educación de las gentes que vayan a trabajar en una empresa u otra, sea pequeña, mediana o grande, que esté convencida y sabiendo de cómo las cosas tienen que hacerse y que el trabajo es fundamental, el trabajo diario, el esfuerzo. Y estamos en una cultura en la que se busca poco esfuerzo, poco trabajo, mucho bienestar, estar dispuestos a, sobre todo me decía alguna gente de empresas, es que solo encuentro gente que me pregunta por las vacaciones y por el sueldo, pero no tanto por el trabajar con la empresa dentro de un proyecto, dentro de un ideal, lo contrario de lo que estaba diciendo ahora Carlos. No pensaban en decir qué es lo que busca esta empresa, qué es lo que queremos hacer en el futuro, sino oiga cuál es el sueldo y cuál es el periodo de vacaciones, porque lo que quiero es tener mucho tiempo libre para poder disfrutar. Yo creo que es muy bueno tener tiempo libre para poder disfrutar. Es muy importante tener una excelente educación y hoy en día yo creo que lo que muchas empresas están demandando es una mejor educación en todos estos ámbitos que estamos nombrando, también en estos ámbitos de cómo manejar los temas digitales, cómo manejar los temas de inteligencia artificial para conseguirles sacar ese provecho que se les puede sacar, pero si no los dominamos, y no los dominamos en España de ninguna manera, no vamos a poderle sacarle ninguna punta. Creo que la educación es un tema clave que tenemos que estar tratando y a mi juicio sería el primer paso. Muy bien, permitirme al hilo y por ir terminando, decías, Carlos, que es necesario sentarse frente a una montaña, frente al mar y dedicarse a pensar. Tenía un amigo cuando estos 4 años que vivo en Coruña que me decía, no tienes perdón si no eres capaz de dedicarte a la estrategia, a pensar. Tienes un fantástico mar enfrente y efectivamente dicen que la estrategia se fuerza y estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? Porque las empresas, las pymes, las grandes, no son corto, ni medio, ni largo, son corto, medio y largo. Y es verdad que el corto es lo que tira. Resolver problemas es más cómodo que ponerse delante de un papel en blanco. Eso no cabe dudas. Pero a veces no es un tema de disciplina, a veces o muchas veces es un tema de que las empresas no saben cómo empezar. Y lo traslado también desde mi propia experiencia de más de 20 años en el mundo de la empresa. Se insiste mucho de que es necesario contribuir a un cambio de actitud, pero yo soy de los que piensan que las verdaderas transformaciones, me inclino porque son la suma de pequeños y continuos cambios, y estos son los que ayudan, junto a una buena visión, a generar ese cambio de cultura, ese cambio de actitud. Y en este sentido, ¿cómo pensáis que desde las instituciones, los agentes sociales, los entes, los especialistas en diversas materias, cómo podemos contribuir a que las empresas recorran ese camino hacia la excelencia en la gestión, hacia la innovación, hacia la sostenibilidad, hacia la internacionalización, hacia el crecimiento? ¿Cómo realmente podemos ayudarles? Y Carlos, empiezas de nuevo. Pues yo puedo poneros el ejemplo de la Fundación Creciendo. Empezamos hace 10 años con un programa, con un proyecto, en donde la base del proyecto era que en España necesitamos más empleo cualificado, que ese empleo cualificado mejor en el sector privado que en el sector público, si me permitís, y que ese empleo cualificado en el sector privado pasa por las empresas. Y que entonces necesitamos que nuestras empresas tengan más valor añadido, que estén más internacionalizadas, porque vivimos en un país de tamaño medio, pequeño en el mundo, que sean innovadoras y una serie de factores. Entonces, para hacer esto, el camino que escogimos en Creciendo fue el primero, el seleccionar 100 empresas de tamaño intermedio, con facturaciones entre 50 y 500 millones, que esas empresas las buscásemos entre las empresas excelentes dentro de este rango de tamaños. Es verdad que al principio pues, empezamos a buscar métricas y parámetros para encontrar las empresas y al final dijimos, mira, es mucho más fácil reconocer un elefante cuando lo ves que el especificarlo. Y una empresa excelente la vamos a reconocer cuando la veamos. Hemos pasado 10 años desde la fundación, del origen,
En 5 años alcanzamos esta comunidad de 100 empresas y nuestro planteamiento es, con estas 100 empresas excelentes, ayudarles a crecer, abriéndoles caminos, inspirando, compartiendo experiencias dentro de la comunidad y con experiencias de empresas de fuera, empresas más grandes, como decimos nosotros, que tengan cicatrices en temas, ¿no? Y nuestro objetivo es que estas empresas de la comunidad de Creciendo, aparte de ayudarse entre ellas a crecer más, la empresa de Creciendo crece de media como 3,5 veces más que la empresa española equivalente, ¿no? Para que lo que hagan sea abrir caminos a todo el resto. Para mí, en las instituciones, y además yo creo que tenéis una gran suerte en Aragón de tener al IAF. Y me ha encantado un poco, la verdad, la presentación que acabas de hacer de vuestro enfoque estratégico. Primera cosa que os recomendaría, ir al IAF. Que el IAF os ayude a tener esa visión, a asomaros a las cosas que están haciendo otras empresas de tamaño parecido al vuestro, que os puedan ayudar, que os puedan inspirar. Aprender de las experiencias. No solamente es la idea. Sabéis que se dice que la cultura de una empresa se come a la estrategia para desayunar. Está muy bien tener una estrategia, pero si no cambias la forma de hacer las cosas, la ejecución pues va a ser muy complicada. Entonces, yo os diría eso, mirar hacia afuera, apoyaros en las instituciones para que os ayuden a tener esa visión, a tener esa perspectiva. Y luego, la otra cosa muy importante es lo que os decía antes. Es muy difícil hacer cosas diferentes haciendo lo mismo y siendo los mismos. Si lleváis con el mismo equipo, las mismas personas, 5 años, 10 años haciendo algo, francamente, es muy poco probable que se os ocurran ideas nuevas. Para eso no hace falta que lo que hagáis sea contratar ni consultores, ni 15 personas, pero sí que rodearos de gente que lo que os pueda es ayudar a pensar de una manera diferente. ¿A cómo? Empezando por casos concretos, ¿no? Cómo empezar a adoptar tecnología en una empresa de mis condiciones, que tengo X empleados, que tengo estas capacidades. Yo os diría, primero contratar a un joven. Eso ayuda mucho. O sea, contratar a alguien que sea nativo digital, que os ayude más con la tecnología, y hay jóvenes de 70 años. Yo tengo que deciros que yo en este momento tengo 68 para 69, y hace 2 semanas me invitaron en Arabia Saudí a dar una conferencia en una organización que se llama MIS, que es para desarrollar los jóvenes líderes de Arabia Saudí, y el tema de este año era de jóvenes para jóvenes. Ya veis, mi juventud, con 45 años de experiencia, pues me dijeron, queremos que vengas para contar a nuestros jóvenes que con tus años sigues apostando por cosas nuevas. Te sigues mojando, te sigues metiendo en charcos, ¿no? Y que eso no se va a terminar cuando te jubiles, con 65. O sea, buscar esa experiencia que también os venga de fuera y cambiar algo. Cambiar, no sé qué es en cada empresa, la forma que os ayude a realmente creeros. Una de las cosas grandes de Creciendo es que al cabo de 2 años, los CEOs de las empresas de Creciendo nos decían, mira, una de las cosas que nos ha aportado más valor de esta comunidad es darnos confianza. Es darnos cuenta de que somos buenos, de que estamos haciendo cosas bien. Y lo estamos compartiendo además con otros. Y luego el otro factor, que es el factor de la comunidad, el que si tengo un problema, puedo encontrar a alguien, a otro CEO que tiene mis mismos problemas, mi misma perspectiva, que me diga cómo lo ha resuelto o cómo lo ha hecho. O sea, es muy difícil crecer y hacer frente a estos retos que tenemos estando solos. Solos es dentro de la empresa. Abriros, mirar hacia afuera, juntaros, apoyaros en instituciones como el IAF que os van a ayudar. Pues efectivamente, y aprovecho la cuña para insistir en ese IAF Conecta, en esa conexión que no solo es estar cerca de la empresa para entender bien sus necesidades, sino para facilitar a la empresa que tiene necesidades esa conexión con todos los recursos, servicios que hay en el ecosistema empresarial. Hay experiencias, hay ideas, hay personas, hay profesionales, hay empresas que han pasado por lo mismo, por algo parecido, y ese es un papel fundamental del Instituto Aragonés de Fomento. Adela, continúas la exposición de Carlos y si vuelves a halagar al IAF como lo ha hecho él, tendrás ración extra de croquetas. Bueno, yo supongo que hay que insistir en que efectivamente siempre hay que compartir las experiencias y, por supuesto, las experiencias de los que han tenido o van teniendo más éxito y pueden explicar a los demás qué es lo que habría que hacer y qué camino habría que emprender.
y siempre en este mundo el comunicar y el hablar y el dialogar es lo más importante de todo y el compartirlo. Y efectivamente tienen que estar cerca los poderes públicos y los poderes empresariales para que puedan trabajar conjuntamente, y también la ciudadanía, que es importante. Yo entiendo desde hace mucho tiempo que en una sociedad hay tres patas fundamentales, que son la empresa, los políticos y la ciudadanía. Que la ciudadanía tiene que ser una ciudadanía crítica y madura, que sea capaz de dar ideas y sea capaz también de criticar claramente qué es lo que se está haciendo mal. Y creo que con ese trabajo conjunto pueden salir mucho mejor las cosas, porque al fin y al cabo la empresa nace de la sociedad y para la sociedad. Y es el reflejo de lo que es la sociedad, igual que lo que les ocurre a los políticos. Entonces, ese compartir experiencias me parece que es extraordinario y que efectivamente abre un camino, y más en una sociedad que no solamente es multicultural, sino cosmopolita. Afortunadamente, en los nuevos tiempos, los jóvenes cada vez se forman más en el extranjero, tienen más posibilidades de estar fuera, eso es una bendición. Los Erasmus son una bendición porque la gente se internacionaliza y ya no es absolutamente pueblerina, paleta, sino que es gente que está abierta y conoce el mundo, y eso creo que hemos de hacerlo, y la internacionalización es fundamental y las experiencias que vienen de fuera. Pero siempre digo que me parece que es muy complicado, porque si se mira a la realidad, hay muchas gentes que están en una situación que no pueden internacionalizarse tan fácilmente. Yo recuerdo que en tiempos, pues en España hubo un programa maravilloso para llevar a gentes al extranjero, a que estudiaran, a que trabajaran, a que vinieran después, y eso no está tan fuerte ahora. Creo que hay que ayudar a la gente que efectivamente se internacionalice, porque si no, no va a poder de ninguna manera, por mucho que lo intente. Sí, claro. Una cosa que has dicho que es muy importante también es compartir las experiencias buenas. Dentro de la comunidad de Creciendo hay visto el enorme valor que es compartir los fracasos. Es compartir lo que no hay que hacer, evitarte todas esas cosas que el ensayo y error, mejor que, me decían, mejor que los errores los cometan otros. Y si encima te lo cuentan para evitarlo, fantástico. Yo estoy de acuerdo con eso, pero decíamos desde la ética de la empresa que lo importante no es solo evitar el mal, sino hacer el bien. Entonces creo que hay que no solamente decir hay que evitar el mal, sino que hay que empoderar a la gente para que pueda hacer las cosas. Y ahí creo que toda la sociedad podemos colaborar. Absolutamente. Bueno, pues Simón, cierras. Viva también el fracaso y viva algo más que nos aportas. A ver, nosotros desde Península siempre hablamos con la compaginación entre las corporaciones y las startups, ¿no? Y mis ponencias y presentaciones siempre versan estos dos, ¿no? Claro, cómo poder orientar la empresa aragonesa a tener resultados en el corto plazo o sea, desde una vertiente de innovación yo siempre digo que hay que mirar con luces cortas y con luces largas, ¿sabes? Tú siempre tienes que tener objetivos a corto y siempre tienes que tener objetivos a largo, ¿vale? Muchas veces se cree que una corporación, una empresa grande, una empresa establecida, se dice que es lenta, ¿no? Que es burocráticamente terrible, sobre todo desde las startups que trabajan con corporaciones. En cambio, tú miras a una startup y siempre se dice, no, es muy ágil, se toman las decisiones de un día, de una hora para otra, ¿no? O incluso es un poco como en Interestelar, ¿no? Que una hora en Marte, pues igual son días y años en el planeta Tierra, ¿no? El planeta de las corporaciones. Lo que quiero decir con esto es que las corporaciones son máquinas muy eficientes, son máquinas eficientes en lo suyo. En cambio, una startup es una máquina totalmente ineficiente. Una startup vive en el corto plazo. Una corporación, siempre se juega con el símil de que una corporación con un elefante que va despacio. Pero un elefante es una criatura enormemente eficiente. En cambio, comparas la startup con una gacela que va saltando, ¿vale? Y al cabo de 100 metros pues ya se ha cansado, ya se ha agotado. Por eso, con el símil de las luces cortas, las luces largas, a mí también me gusta hablar entre alguien que hace un sprint o alguien que hace una maratón. Por lo que yo creo que para el tejido aragonés hay que inculcar estos dos estadios, ¿vale? La luz corta y la luz larga.
Y lo más importante, al final, volvemos otra vez a la cultura, ¿no? La cultura que se desayuna a la estrategia. Yo creo que hay que fomentar, y también tiene el símil con las startups de las corporaciones, ¿no? La cultura del error, ¿no? que Adela también lo ha comentado. La cultura del error es más importante de lo que uno se cree, pero es muy duro en una corporación poder manifestar que te has equivocado. Es durísimo. En el día a día de una corporación todos son éxitos y todo debe ser exitoso, porque tienes diseñado un itinerario para subir. Y si te has equivocado, ya no sigues ese itinerario. En una startup, el error es cada día. Y de vez en cuando triunfas. Entonces hay que tener estos dos modelos de pensamiento, yo creo. Muy bien, pues creo de verdad que en general la solución suele estar dentro de la empresa, pero que las soluciones parten del mercado y del talento que hay dentro de la empresa. Y en cualquier caso, también es verdad que la inspiración viene de fuera. Y tenemos aquí 4, hablo en nombre del IAF, creo que 3 casos de lujo, de especialistas, de personas que dominan la materia y que nos pueden ayudar, que pueden ayudar a la empresa, a las pymes, a las medianas, a las grandes, a encontrar esa inspiración para dar con esa solución que, insisto, muchas veces la tenemos dentro. Por supuesto, aprovecharlo y utilizarnos, estamos a vuestra disposición. Un lujo, Carlos, Adela, Simón, haber compartido estas reflexiones con vosotros. Muchas gracias y os esperamos pronto de nuevo aquí en Aragón. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Daniel Rey, Adela Cortina, Carlos Mira, Simón Lee. Menudas fuentes de sabiduría. Me imagino que habrán tomado buena nota de todo. No sé si en estos momentos están abrumados de todo lo que tienen que hacer, se han apuntado todas esas tareas para las empresas, para conseguir esa excelencia, la innovación, para poder agarrarse y unirse, darle la mano a la tecnología para así poder mejorar y conseguir esa excelencia empresarial, tanto como veíamos anteriormente en las entregas de premios, en las entidades no lucrativas, en las pequeñas y medianas empresas y también, por supuesto, en las grandes empresas. Llevamos viendo, disfrutando durante toda la tarde del talento que tenemos en Aragón, de ese talento empresarial, y hemos podido escuchar a diferentes ponentes. Y ahora vamos a poder escuchar a otro ponente de lujo. A continuación tenemos el honor de contar con la participación de Josu Ugarte, presidente de la zona ibérica de Schneider Electric para España y Portugal desde el año 2018. Es licenciado en Económicas en la Universidad del País Vasco. Previamente había sido presidente de Mondragón Internacional y CEO de varias empresas del grupo en Marruecos, en Polonia y Francia. Además, su experiencia y dilatada carrera profesional lo han convertido, sin duda, en todo un referente en materia de internacionalización, multilocalización de empresas y también en transformación digital, en sostenibilidad y en gestión de personas. Ha publicado 3 libros: España está en crisis, El mundo no, Más fuera es más dentro y el más reciente, Macrotendencias, las 5 disciplinas clave para la nueva gestión empresarial. Además, estos 3 libros están entre los 10 mejores libros de empresa publicados en español. Hoy tenemos la suerte de contar con su presencia y poder disfrutar en Aragón Business Meeting de su ponencia bajo el título El atropello de las 3 transformaciones. Escuchamos a Josu Ugarte. Un fuerte aplauso. Por favor, habla en la tele. Ya está. Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme y por estar aquí en Zaragoza, que me encanta, y tengo que decir que no ha dicho en la bio, pero soy uno de los pocos ponentes que ha metido un gol en la Romareda, para que sepáis, ¿vale? Y para no provocar también salí otra vez goleado, ¿vale? Esto fue hace muchos años, hace 38 años, y con eso quiero decir que para mí, no vamos a hablar de fútbol hoy, vamos a hablar de empresa, ¿vale? Pero para mí hoy es el momento más complejo de la historia de la empresa, ¿vale?
Yo tengo 61 años, me pongo zapatillas y vaqueros para parecer más joven, ¿vale? Pero, bueno, pues he pasado muchísimos años en el extranjero, conozco bien los mercados nacionales e internacionales y creo que es el momento más complejo nunca visto. Así que he preparado un menú en el que, primero, voy a compartir con vosotros la comprensión de lo que está ocurriendo hoy. Ya han salido una serie de cosas, pero bueno, voy a intentar darle más forma. Luego voy a hablar de cuáles son las 3 transformaciones, los fundamentos sobre los que tenemos que basar nuestra competitividad. Y, por último, cómo se hace. Porque, claro, decimos muchas cosas, que es lo que hay que hacer, pero, bueno, voy a intentar compartir con vosotros y esto cómo se hace, ¿vale? Así que vamos al viaje. El primero es incertidumbre. La incertidumbre es el desconocimiento de lo que va a ocurrir y el problema es que suele paralizar las acciones, ¿vale? Y esto lo que sabemos es que va a ocurrir y además creo que los próximos, no sé, 20 años va a seguir habiendo incertidumbre. Y la tenemos que vivir. ¿Y por qué se genera la incertidumbre? Por la complejidad, ¿vale? Y aquí han salido algunas cosas, pero la complejidad es la dificultad de entender lo que está entretejido e interrelacionado. Y hay 4 elementos que, desde mi punto de vista, comenzaron hace aproximadamente unos 12-14 años, que son 4 fuerzas globales, que son la globalización, como veis ahí, especialmente el año 2001, cuando entra China en la Organización Mundial del Comercio, ¿vale? En la que aparecen las tensiones geopolíticas, ahora más que nunca, divergencia demográfica, urbanización, clases medias, no iba a entrar en detalle, la revolución digital, que para mí es la clave, es el disparador de todo lo que está ocurriendo hasta ahora. En 1974 comienza Internet y en el año 2002 se toma la decisión de digitalizar absolutamente todo el conocimiento, escritos, vídeos, fotos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y bueno, aparece una convergencia tecnológica, democratización de la tecnología, veremos un poquito esto cómo va, y por supuesto la inteligencia artificial, de la que ya se ha hablado algo, no voy a profundizar mucho, ¿vale? De la revolución digital viene la expansión del conocimiento. Antes el director general era el que más sabía de toda la compañía porque le llegaba la información desde los diferentes departamentos. La información no existía fuera. Si querías saber cómo estaban los mercados tenías que hablar con un banco o con una consultora. Hoy en día la información está accesible a todo el mundo, ¿vale? Además, por esto y sobre todo por las capacidades tecnológicas, alguien puede aportar valor desde el primer día. Y bueno, aparecen los millennials, sabremos. Y al mismo tiempo también aparece la emergencia climática, que también nace en 1972. La revolución digital en el 74 y la emergencia climática en 72, con un informe que hizo una señora que se llamaba Donella Meadows, por encargo del Club de Roma, ella pertenecía al MIT, y que hablaba de un informe que se llamaba Los límites del crecimiento. Y es donde comienza vamos a decir, la mentalidad ecológica, vamos a decir, ¿vale? Entonces, ¿por qué son complejos? Porque son interdependientes, ¿vale? La tecnología, la innovación depende de la tecnología muchas veces está en las ciudades, la emergencia climática depende de la geopolítica. Bueno, están todas interrelacionadas, son heterogéneas y pluridimensionales, afectan a aspectos sociales, económicos, de educación, etcétera, etcétera. Generan dilemas y paradojas. Invertimos en China hoy, invertimos en Estados Unidos, ¿vale? Y al mismo tiempo, bueno, tienen efectos exponenciales, especialmente por la revolución digital, ¿vale? Efectos exponenciales que metes 2 recursos y los resultados se multiplican, ¿vale? Así que el tsunami viene de la revolución digital porque alumbra un nuevo mundo, ya no solo físico, sino también virtual. Cambian los modelos de negocio. El modelo de negocio es la forma en que monetizamos nuestra propuesta de valor. Y cambia completamente. Antes entregábamos un producto, ¿vale? Salía de nuestro balance, o una máquina, una instalación, y a partir de ahora vamos a ser pagados por utilización, por beneficio obtenido, por consumo, etcétera, con lo cual el activo se queda en nuestro balance. O sea que tiene un impacto también interesante. La innovación se multiplica y especialmente tecnológica. El 80% de las innovaciones hace 10 años eran de producto y de proceso. El 80% ahora son todas por tecnologías digitales, ¿vale? Porque además se multiplica el talento y el ecosistema. Destruye la variable tiempo. Antes ha comentado, no sé si era Simón que ha comentado, destruye la variable tiempo. Y esto significa que ahora cualquier persona
¿vale? O cualquier empresa puede venir con una propuesta de valor completamente diferente y sacarnos del mercado. Por eso hablo de la urgencia, ¿vale? El comercio electrónico se multiplican los competidores que no son sectoriales, que van a ser nuevos y especialmente digitales. Haré un punto sobre esto al final porque esto es súper importante. Se multiplica el talento, el ecosistema, las tecnologías. Antes las importantes eran las de proceso. Aquí tenéis una empresa muy importante de electrodomésticos. Sus tecnologías eran el termoconformado, la cataforesis, el esmaltado, ¿vale? Que antes lo tenía solo la compañía y ahora tenéis vídeos de cómo se hace la cataforesis, planos, etc. Ahora, el verdadero motor de la innovación son las tecnologías digitales. Y por último, la inteligencia artificial, que no voy a entrar, pero bueno, que es otro elemento absolutamente disruptivo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ha ocurrido estos últimos años? Que todas estas tecnologías han ido madurando al mismo tiempo y se han ido apalancando unas sobre otras. Empezamos con la sensórica, con los dispositivos inteligentes conectados con capacidad informática embebida. Se desarrolló el IoT casi al mismo tiempo, las plataformas al mismo tiempo y aparece la inteligencia artificial, el gemelo digital, etc. Todos casi en los mismos años. Claro, ¿esto qué hace? Bueno, pues que haya cambiado absolutamente el mundo y además ha democratizado la tecnología. ¿Qué es lo que pasa? Que llevamos, vamos a decir, 12 años, o 8 o 9 años, con estas grandes transformaciones y aparecen muchas más. Y aparecen los cisnes negros. No sé si habéis oído hablar de esto. Cisnes negros es un concepto de Nassim Nicolás Taleb, que son efectos sorpresivos con un impacto socioeconómico tremendo, ¿vale? Inesperados, y que después de que suceden todo el mundo dice que sí, que se podían haber sucedido, ¿vale? Y nos han pasado estos tres en los últimos 4 años. La pandemia, la crisis de materiales y del transporte y las guerras, ¿vale? Y esto es lo que está generando muchísima incertidumbre. Y además vislumbramos nuevas disrupciones. La inteligencia artificial general, hasta ahora estamos hablando de la inteligencia artificial multipropósito, ¿vale? La general todavía va más allá, ya vendrá. El metaverso para el mundo del B2B, es decir, para aquellos que venden empresas a empresas, y la computación cuántica. Estos no son cisnes negros. Estos sabemos que van a venir, por lo tanto nos podemos preparar, ¿vale? Los cisnes negros son los que no preveíamos. ¿Qué pasa cuando hay disrupciones a una velocidad nunca vista? Pues que generan asimetrías. Y por dejarlo sencillo, esto es ganadores y perdedores. Esto es lo que está ocurriendo ahora, ¿vale? Y está ocurriendo en 4 ámbitos, que son países, sectores, compañías y personas. Países, bueno, pues ya lo siento, voy a hablar desde el punto de vista económico, no me voy a meter en otros temas. Pero bueno, pues Estados Unidos está siendo uno de los ganadores, China en alguno de los sectores, India está avanzando, ¿vale? La Unión Europea, pues quizá está siendo uno de los perdedores, Rusia, Arabia Saudita, bueno, pues pueden ser también otros de los perdedores, ¿vale? En sectores, hay sectores ganadores, como por ejemplo todo lo que es la parte de energía, la parte de sostenibilidad, y vamos a decir que perdedores hay, pues por ejemplo, el comercio minorista y entre otros, pues el sector de automoción, bueno, que va a atravesar pues, unos años realmente complicados, ¿vale? Y luego va a haber compañías que lo hagan muy bien en sectores que no funcionan o que están haciéndolo mal, ¿vale? Y al revés, compañías que estén haciéndolo mal en sectores que van bien. Y por último, personas, ¿vale? Y esto es súper importante. Va a haber ganadores y perdedores. Todas aquellas personas que quieran aprender y desarrollarse serán ganadoras, ¿vale? Y todas aquellas que no van a perder. Y esto dependerá, pues probablemente, entre otras cosas, del liderazgo de muchos de los que estáis aquí en vuestras organizaciones, ¿vale? Pero aquellas personas que no quieran aprender y evolucionar van a ser perdedoras en este nuevo mundo. Seguro, seguro, seguro. Dicho esto, bueno, alguno puede decir, ya sí, pero esto ya se preveía, efectivamente. Desde hace muchos años se preveía. Y había empresas, he puesto 3 empresas del IBEX 35, buenísimas, con los mejores ejecutivos, los mejor pagados. Sabían que venía una revolución digital y no consiguieron hacerla bien, ¿vale? De hecho, bueno, ya veis ahí la evolución de
de la acción, que normalmente los mercados premian los objetivos futuros y una estrategia potente, bueno, pues en este caso han ido abajo, ¿vale? Entre un 30 y un 60% aproximadamente, y ya veis las empresas digitales como... Esto es una asimetría a lo bestia. Y, bueno, tengo que deciros que en este caso concreto fue por la transformación cultural de la que ahora vamos a hablar. Así que, bueno, está complicado, ¿no? Bueno, pero por lo menos lo que intento con esto es entender qué es lo que está ocurriendo. Efectivamente, hay muchas cosas, pero lo importante es la complejidad y las interrelaciones entre todas ellas. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que necesitamos un modo de conocimiento y pensamiento capaz de responder a los desafíos de las complejidades y las incertidumbres, y no se puede conocer lo imprevisto, pero se puede prever su eventualidad. Yo creo que si somos capaces de abordar 3 transformaciones, no importa lo que nos va a venir. Estaremos preparados. Y para mí, esas 3 transformaciones son estas 3. La transición energética para las empresas, los planes de sostenibilidad, la transformación digital, para todos, y la transformación cultural. Y aparece ahí un rinoceronte gris, ¿os habéis fijado? Bueno, pues este es, el rinoceronte gris es otro concepto que lo hizo una señora que se llama Michelle Booker, que es analista política y escritora, y esta lo que dice es que son sucesos de alta posibilidad, de alta probabilidad, con un impacto tremendo, evaluado y reconocido, y sin embargo ignorado. Y por tanto, catacrof. Bueno, pues imaginaros esto, tenemos 3 rinocerontes que vienen directo a por nosotros. Sabemos cuáles son, sabemos el impacto que tienen. Si somos capaces de hacerlo bien, seremos ganadores. Y seréis ganadores. Porque en Aragón creo que hay solo 5 empresas que facturan más de 1.000 millones de euros. Y solo 11 que facturan más de 500 millones de euros. El resto son pequeñas y medianas empresas. Y esto, hablaré un poquito al final, es muy interesante. ¿Por qué? Porque la transformación digital y los planes de sostenibilidad en una empresa pequeña se pueden hacer muchísimo más rápido que en una empresa grande. Y lo digo con conocimiento de causa. Una transformación digital se puede hacer entre 18 meses y 24 o 30 meses en una empresa pequeña mediana. En una grande se necesita entre 5 y 7 años. ¿Vale? Así que vamos con las 3. Para mí, la transformación digital tiene muchísimo que ver con la competitividad. ¿Vale? ¿Y qué es lo que ha cambiado? Pues lo que ha cambiado ha sido las tecnologías, la innovación, las propuestas de valor y especialmente los modelos de negocio, que es lo que estamos viendo con las empresas nuevas digitales. Entraré luego un poquito más allá. ¿Vale? Y esto acá afecta a la cuota de mercado y a nuestras ventas. Y también a la eficiencia. ¿Vale? Por lo tanto, la transformación digital es algo rinoceronte gris a lo bestia. La transición energética, en el caso de las empresas, los planes de sostenibilidad. ¿Vale? Obligatoriedad, ¿por qué? Viene una serie de regulaciones, voy a entrar luego un poquito más en esto, y independientemente de lo que vaya a pasar, esto hay que hacerlo porque no es caro y puede tener un impacto en los precios tremendo y en la rentabilidad. Aquellas empresas que no sean sostenibles van a tener una presión sobre sus precios enorme. Y por último, la más importante de todas, que es imprescindible, que es la transformación cultural. Y aquí hay una serie de elementos que también hay que tenerlos en cuenta si queremos transformarnos, ¿vale? Que son el talento, las nuevas generaciones, el aprendizaje y la diversidad. Entraré un poquito en esto, ¿vale? Entonces, si somos capaces, si sois capaces de enfrentar, de poner las bases de estos 3 elementos, ya está, ¿vale? Podemos ver el futuro con muchísimo optimismo. Voy a intentar explicar cómo, ¿vale? Y por eso se llama el título de la ponencia, se llama El atropello de las 3 transformaciones. ¿Qué está ocurriendo? Pues que nos viene todo el mundo diciendo que lo más importante es una cosa. Y me voy con otro animal, para que os acordéis de los animales. Este es un elefante, ¿vale? Y esto es la parábola de los sabios ciegos y el elefante. Traen un elefante a 6 sabios ciegos en India y le dicen que toquen el elefante y uno de ellos toca la pierna y dice que es una columna, otro toca la cola y dice que es una cuerda, otro el colmillo que es una espada, otro la oreja que es un abanico. Eso es lo que nos está pasando en las empresas. Que viene uno y nos dice, lo más importante, el cloud, la nube, otro, la ciberseguridad, otro, la inteligencia artificial, otro, el data lake. No, no y no.
¿vale? Y en esto sí que tenéis o tenemos que ser muy, muy conscientes, ¿vale?, de lo que queremos hacer y hacerlo bien, porque si no nos atropellan y hipotecamos el futuro de la compañía. Y nos pasa lo mismo en los planes de sostenibilidad o en la culturalidad, ¿vale? Me voy con la primera, la transformación digital. Todo el mundo dice, ya estamos utilizando la inteligencia artificial. El 98% de las empresas están utilizando o estáis utilizando inteligencia artificial sobre bases de datos que no están bien, ¿vale? Ahora explico. O esto ya lo hemos probado y no funcionó, ya lo tenemos solucionado, mi equipo, si lo reforzamos y le damos la inversión, puede hacerlo. No. La transformación digital funciona básicamente así. Necesitamos tener una integración total, ¿vale? Transformación digital es el proceso de convertir todo el entorno empresarial en datos susceptibles de ser analizados y explotados para obtener valor. Hago muchas definiciones para que tengamos el marco sobre el que vamos a hablar, ¿vale? Y la integración total es tener los datos de la fábrica, el edificio, la infraestructura, el ERP es con el que hacéis las facturas, compráis, etcétera, que eso tienen todas las empresas, el CRM, que es la base de datos de clientes, mantenimiento en caso de que haya, y la parte de sostenibilidad, ¿vale? Esto no lo tiene casi ni una empresa, casi ni una. El que lo tenga, campeón, ¿vale? ¿Cómo se hace una transformación digital? Se empieza por los datos. Y los datos tienen que ser sin errores, que no estén duplicados, que estén en tiempo real, que puedan fluir de un sitio a otro, ¿vale?, en diferentes aplicaciones, y que además tengan continuidad digital y que haya un dato único. En la mayoría de las empresas los datos tienen diferentes personas, el de mantenimiento, el de ingeniería, el del edificio, y los datos son diferentes. Y se lanza inteligencia artificial sobre datos diferentes que no sirven para nada. Y hay dos tipos de datos. Uno, el que hacen las máquinas, y otro, las personas. Todas las máquinas son bastante sencillos porque hay que poner dispositivos inteligentes conectados, ¿vale? Y aquí lo que hay que tener en cuenta son las series de tiempo, el alto volumen, los múltiples orígenes, el tiempo real, la alta disponibilidad y la ciberseguridad. Y luego están los comerciales. Y este también es la madre del cordero. La mayoría de los comerciales no meten bien los datos en las empresas tradicionales. En las empresas digitales meten el 100% de los datos. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos meten los datos, no meten los competidores, cierran las visitas en la base de datos a la semana, y aquí aparece la curva del olvido. Si no cierras una visita en 24 horas, al día siguiente pierdes el 50% de la información, y en una semana el 90% de la información. Y nunca les gusta poner que se ha perdido una oportunidad, y es súper interesante porque cuando perdemos oportunidades podemos lanzar algoritmos para saber por qué hemos perdido. Pues no podemos. Conectividad. Necesitamos la infraestructura y también lo que es la parte de ciberseguridad, que normalmente es cuando se conectan las cosas es cuando hay más riesgos de ciberseguridad. Plataformas, otro de los elementos absolutamente claves. Las plataformas tienen que ser abiertas, ¿vale?, que sean integrables, que sean escalables, agnósticas a las marcas, que sean no cautivas, es decir, que no haya un solo proveedor y además que puedas elegir tenerlo en la nube o en local. Arquitecturas abiertas. Como venga alguien diciendo que una aplicación responde justo a lo que necesitas, no la cojáis, ¿vale? ¿Por qué? Porque como no sea una arquitectura abierta, en un año vais a tener que cambiarla. Y luego ya sobre las plataformas se lanzan las aplicaciones, inteligencia artificial, gemelo digital o operaciones de mantenimiento, lo que sea, ¿vale? ¿Qué tres pasos hay que seguir? Primero, infraestructura, ¿vale? Creas la infraestructura, conectividad, ciberseguridad y dispositivos inteligentes. Y segundo, dices qué es lo que quieres resolver en tu compañía. ¿Quieres resolver el consumo de energía? ¿Quieres prever los mantenimientos, que no se averíe nada y preverlo con antelación? ¿Quieres incrementar la vida de los activos? Lo que sea. Entonces, respecto a ese caso de uso, tienes que poner la tecnología, ¿vale? En este caso se decide el caso de uso, se pone en la plataforma y luego se lanza la inteligencia artificial. Así que, transformación digital. Nos vamos con los planes de sostenibilidad. La mayoría de las empresas dicen, no, tenemos temas más urgentes que acometer, esto va con las empresas grandes y esto es una gran oportunidad para todas las empresas pequeñas y medianas, ¿vale? Y alguno que dice, ya estamos mirando un macrocontrato de energía renovable. Aquí pasa lo mismo. Hay gente que empieza a decir, no, vamos a hacer los planes de circularidad. No.
otra vez nos atropella. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Primero, saber la normativa. La normativa, hay normativa europea, el Pacto Verde, el Fit for 55 y el Repower, que lo que quieren es acelerar, ¿vale?, la reducción del 55% de emisiones para el año 2030 con respecto a 1990 y el cero emisiones en el año 2050. Y lo que han hecho han ido acelerando las renovables y la parte de eficiencia energética desde Europa. ¿Y a nosotros qué cae en el país? En el país caen los CSRDs, que son los reportes de sostenibilidad de los diferentes alcances. Ahora los explico en un minuto, ¿vale? Pero eso es obligatorio para todas aquellas empresas que facturan más de 40 millones y que tienen más de 250 empleos o 20 millones en activos. Y por último, aparecen los esquemas de clasificación, que son las taxonomías verdes. Y aquí nadie se va a escapar con el famoso, no sé cómo se dice esto, el greenwashing, que es el lavado verde, ¿vale? Está súper bien definido las emisiones por cada uno de los procesos. O sea, que no se escapa nadie. Y hay que tener en cuenta los impactos colaterales. Aquel que no tenga plan de sostenibilidad tendrá un impacto en la marca. Tendrá también un impacto en la gestión del talento o en la adquisición de talento, porque uno de los motivos por que las personas jóvenes van a las compañías son por los planes de sostenibilidad. En nuestro caso, el primero. Además, puede venir un cliente y deciros que o sois sostenibles o no vais a trabajar con ellos. En nuestro caso, les hemos dicho a los 1000 primeros proveedores y un 10% nos han dicho que no van a cumplir lo mismo que nosotros. Hemos dejado de trabajar con ese 10%. ¿Vale? Os puede pasar eso con cualquier proveedor, con cualquier cliente. Y por último, la financiación. Si no tienes planes de sostenibilidad, tendrás menos dinero y más caro. Por tanto, primero, definir los objetivos. Alcance 1, 2 y 3. Alcance 1 son las emisiones que hacéis con vuestros activos, los coches, las máquinas dentro de la empresa. El alcance 2 es las emisiones que vienen de la compra de la energía. Y el alcance 3 es el alcance 1 y 2 de los proveedores y además las emisiones que hacen los clientes utilizando o consumiendo vuestro producto. ¿Vale? Una vez que tenéis los alcances medidos, si podéis mirar cómo hace la competencia, si sois muy pequeñas, pues va a ser difícil, pero sería interesante, y poner el objetivo. ¿Cuándo voy a ser cero emisiones? ¿Vale? Y a partir de ahí se hace el plan. Reduzco, electrificando, con eficiencia energética, reemplazo por renovables, implico a la cadena de valor o compenso. ¿Vale? Pero hay que tener otra vez un proceso, porque si no vais a empezar a hacer cosas que no sirven para nada. Y me voy con la más interesante de todas. Perdonad, pero es que tengo aquí unos minutos que se están corriendo mucho, ¿vale? Y entonces tengo que contar todo y no se me va a dar tiempo. Transformación cultural. Esta es la más importante de todas. Con diferencia, y esta depende de cada uno de los que estáis aquí. La primera, se necesita un nuevo liderazgo. Es decir, no puede haber un liderazgo como el que ha habido hasta ahora si habéis visto todo lo que habéis visto aquí. Si he sido capaz de transmitir todo lo que está pasando en este mundo. ¿Vale? Y un nuevo liderazgo que tiene que tener una serie de características, entre ellas, para mí, la más importante es la humildad. Y la humildad es saber que eres transitorio, limitado, ¿vale?, e imperfecto, y que ni sabes todo ni puedes con todo. Además de auténtico y además de compartir, generoso, compartiendo toda la información y todo el conocimiento. Voy a hablaros de los nuevos competidores y qué características tienen y las 4 claves que hay que tener en cuenta y que son novedosas si queremos ir a un mundo diferente y si queremos ser mucho más competitivos y responder a todo lo que estamos viendo, ¿vale? Que son las nuevas generaciones, el aprendizaje, la gestión del talento, la diversidad e inclusión. Me voy con la primera. ¿Qué nos dice casi todo el mundo? Ya tenemos una estrategia, en otras épocas ya hemos salido de momentos difíciles, nunca ha habido un momento tan complejo como el de hoy. Nunca, con asimetrías, con ganadores y perdedores, de verdad. Si soy capaz de que salgáis hoy de aquí con esa idea y de tener ganas de hacer cosas, me doy por satisfecho. Y luego hay algunos que dicen, no, somos una empresa de éxito. Esto ya lo hemos vivido, ya salimos y vamos a salir. Que no, ¿vale? El futuro no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en el pasado, de verdad. Entonces,
¿cuáles son las grandes diferencias entre las empresas establecidas y las digitales? Las establecidas son lo que llaman los ingleses, si habéis leído informes, las incumbents, ¿vale? Que son empresas establecidas o tradicionales. Y por otro lado están las empresas digitales, más orientadas a la velocidad y a la creatividad, y las establecidas a la escala y productividad. Los liderazgos son diferentes, en uno es transformador, en el otro es tradicional. Las jerarquías, la organización, en un lado son jerárquicos y matriciales, en el otro lado es empoderados y autónomos. Las decisiones, las empresas, la mayoría de las empresas que estáis aquí, imagino, planificáis, optimizáis, controláis. Las decisiones de las empresas digitales se toman siempre en análisis de datos. Nosotros, como muchas veces, las empresas tradicionales, no hay datos porque los comerciales, entre otras cosas, no los han metido, no podemos tomar las decisiones igual que una empresa digital. Y esto es un problemón. ¿Por qué? Porque además estas empresas digitales exploran, son capaces de probar, de testar diferentes soluciones y ser mucho más eficientes y mucho más rápidas que nosotros, ¿vale? Experiencia, las establecidas en la tecnología de proceso y cadena de valor, y las empresas digitales en la experiencia del cliente, ¿vale? Anticipándose, innovando y adaptándose. Los equipos profesionales con competencias básicas, ¿vale? Mientras que los equipos digitales con capacidad de autoaprendizaje. Y esto es importante porque no creo que vamos a ser capaces de dar todo el aprendizaje a todas las personas en nuestras compañías. O hay autoaprendizaje o nos vamos a quedar atrás. Y luego los ecosistemas. En las empresas establecidas está la relación cliente-proveedor y en las digitales está las relaciones win-win. Y aquí os voy a contar una anécdota que me gusta mucho, ¿vale? Nosotros somos una empresa muy grande y queríamos hacer un algoritmo para inteligencia artificial para las grúas, para saber si las grúas dónde estaban y además si se iban a estropear para minimizar los gastos de viaje, los costes de mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces intentamos buscar dentro de la compañía, 140.000 personas, una persona que supiera hacer estos algoritmos. ¿Y dónde la encontramos? En Bilbao. Y no porque fuera de Bilbao, pero la encontramos en Bilbao, ¿vale? Que se llama Yule. Y era uno. Y él se sabía hacer los algoritmos. Y entonces, el que llevaba la operación de mi empresa, pues estaba con él, tal, no sé qué, joder, es que este no funciona, es que no sé qué, esto hay que hacerlo para esta fecha, que soy yo el que pago, no sé qué, no sé cuántos. Vale. A los 2 meses, se llama Julen, el chico de Bilbao, nos dijo, bueno, adiós, me voy. Y le digo a mi colaborador, oye, ¿qué? Y me dice, es que no hay derecho, es que no hace lo que tiene que hacer, es que no sé qué, es que no sé cuántos, y se marchó. Y le digo, ¿y ahora? Y me dice, bueno, pues nos quedamos sin propuesta de valor. Y tan tranquilos. Pues le tuvimos que llamar otra vez al Julen para que volviera, ¿vale? Una empresa grandísima, llamarle a alguien que tiene el talento para poder hacer algo que los demás no somos capaces. Nunca he visto. Pero es un cambio de mentalidad. Las empresas digitales además tienen más pasión, menos miedo al error, más flexibilidad y mejor retención del talento. ¿Qué pasa en el talento? Que habéis hecho aquí una serie de comentarios. Que el talento se está polarizando. O va a las startups o va a las multinacionales. Las startups por el lado de pertenencia, proyecto propio, sensación de independencia, no limitación a la creatividad. Y las grandes, formación y aprendizaje, entorno tecnológico, multiculturalidad e interdependencia. ¿Qué ocurre en las medianas? Pues que fichan el talento. ¿Y qué pasa? Que normalmente este talento que suelen fichar es talento joven, entra en la compañía y aparece el mando intermedio que viene y que dice al director general, estos jóvenes solo quieren coger vacaciones, no piensan en trabajar y por lo tanto hay que echarle. Bueno, al que hay que echarle es al mando intermedio, ¿vale? No al joven. Porque sin los jóvenes, sin el talento joven, no vamos a poder hacer ni transformación digital, ni la transición energética, que tiene que ver mucho con la transformación digital. La diversidad e inclusión. Creo que va a ser imposible competir en este nuevo mundo sin diversidad. Y aquí hablar de la diversidad de género. Nosotros seguimos la regla del 50-40-30. Contratamos 50% mujeres, 40% están en puestos de manager, ¿vale? De jefaturas, y el 30% del comité de dirección. Creemos que debemos ser espejo de la sociedad
y además creemos que compensamos una discriminación histórica porque la mujer siempre ha estado con el tema de los cuidados, ¿vale? Creemos que las cuotas son meritocráticas, el talento no tiene género, todavía no hay igualdad real, todavía los cuidados los llevan más las mujeres que los hombres y, además, generan mejores resultados. Las empresas diversas tienen mejores resultados que las menos diversas. Hay un informe de McKinsey del 5 de diciembre del año 2023 que dice que aquellas empresas con más diversidad en el cuartil superior tienen un 39% más de EBITDA que las empresas con menos. Y por último, una empresa como protagonista de un cambio social. Las generaciones, que también es interesante. Importancia del propósito, lo ha comentado antes Carlos Mira, ¿vale? Las personas jóvenes quieren que el propósito de la compañía esté conectado con ellos. Les importan muchísimo las relaciones personales. Y la jerarquía no les importa. Y esto es súper interesante. Y esto es una de las cosas más interesantes de todas, porque el hecho de tener personas jóvenes que no tienen sensación de jerarquía permite que sean más auténticos, que nos digan las cosas que pasan. Yo estoy encantado con este tema, ¿vale? Yo vengo de una generación, soy baby boomer, y vengo de una generación en la que, pues en los colegios, los padres, en la empresa cuando empecé, era terrible, o sea, no podíamos decir nada. ¿Vale? Pues me encanta que los jóvenes en estos momentos sean súper auténticos y nos digan lo que tienen que decir. Están mucho más orientados al valor que al poder, quieren trabajar en proyectos y aportar valor en vez de ser director de no sé qué o VP de no sé cuántos, ¿vale? Les encanta aprender, necesitamos autoaprendizaje y también es cierto que necesitan más atención en cuanto a la relación con el responsable, ¿vale? Bueno, una serie de claves, consciencia de que en épocas de disrupciones no es tan fácil comprender, ¿vale? He intentado aquí hacer un poco, empecemos ya, pero desde el proceso lógico, ¿vale? Es más fácil hacer las 3 transformaciones en una empresa pequeña o mediana que en una grande, muchísimo más fácil, pero ya podéis empezar. ¿Vale? Porque las empresas grandes, como ha comentado Simón, son elefantes, sí son elefantes, pero saben que lo van a hacer. ¿Vale? Se necesita un liderazgo transformador, aquel que quiera transformar la cultura. Bueno, pues suele decir como un amigo mío que dice, Dios mío, libérame de ser querido. Y esto es porque la transformación duele un poquito, ¿vale? Genera una sana incomodidad. Y entonces, como quieras reconocimiento por parte de las personas, no lo vas a tener salvo al cabo de los años. ¿Vale? Y luego el tema del liderazgo. Hay que tener visión estratégica. Si tienes visión estratégica, si tenéis visión estratégica, podéis inspirar a vuestros equipos para que os acompañen. Muy importante dar forma a la cultura y, por supuesto, crear el mejor equipo. ¿Vale? Y termino con 2 cositas. El rol de la administración, que ya lo habéis tocado. Bueno, yo creo que hay una serie de temas globales que la administración tiene que tener en cuenta. La relación educación-empresa, las tecnologías exponenciales, el tema del reto demográfico y el tema de la inmigración, temazo, ¿vale? Y el tema de la juventud, pero creo que hay que ayudarles a las empresas con capacidades corporativas, especialmente cuando las empresas son pequeñas y medianas. Las capacidades corporativas son aquellas capacidades, aquellas personas o recursos que piensan en el largo plazo, o en el medio y en el largo plazo. Las empresas pequeñas y medianas normalmente están en el corto plazo, ¿vale? Entonces necesitamos, que es lo que está haciendo creciendo, que lo está haciendo muy, muy, muy bien, ¿vale? Está inyectando una serie de conocimientos a una serie de empresas que además colaboran entre ellas y está consiguiendo pues, un desarrollo súper potente, ¿no? Entonces, creo que hay que dar capacidades corporativas en los procesos de internacionalización. Había puesto un tema que era los estudios de mercado avanzados, la joint venture, pero sobre todo la diplomacia empresarial, que no sé si lo tenéis trabajado, pero en épocas de geopolítica, vamos a decir, complicada, se necesita tener algún diplomático en el exterior que haga un trabajo de inteligencia y de relación con la administración, desde mi punto de vista, ¿vale? Y bueno, decía que esto lo podéis hacer con círculo de empresarios, cámaras de comercio, patronales, sindicatos, pero bueno, lo estáis haciendo con el Instituto de Fomento, ¿vale? Pero las empresas pequeñas y medianas necesitan estas ayudas corporativas. Y un tema que me suele gustar decir es que, efectivamente, necesitamos un poco más de tamaño en las empresas, pero es cierto que las empresas muy grandes están sufriendo un proceso que no lo habéis oído nunca, de desconglomerización. ¿Por qué? Porque tienen muchísima dificultad en llevar las propuestas de valor rápidamente al mercado.
¿vale? Y si veis las cuotas de mercado, por esto hay informes, veis las cuotas de mercado entre las empresas locales y las empresas multinacionales en casi todos los sectores, quitando compañías eléctricas y algún otro, las empresas locales ganan más cuota que las empresas multinacionales. Además, tiene un pequeño problema, que es que aparecen los activistas inversores. Activistas inversores son inversores que entran en la compañía para trocearla y para crear valor para los accionistas, ¿vale? No crear valor para la sociedad. Y acaban, focalizándose en sus actividades nucleares. Si sois capaces de hacer las 3 transformaciones rápidamente, se va a conseguir una ventaja competitiva con respecto a cualquier compañía. ¿Vale? Pues repito, una transformación digital en una pyme es muchísimo más fácil y muchísimo más rápida que en una gran empresa. Porque las grandes empresas se han hecho grandes, entre otras cosas, comprando y teniendo un legado de aplicaciones. Y eso es súper complicado de solucionarlo, ¿vale? Y termino ya, que me quedan 14 segundos. Comprender es un alivio, ¿vale? Y ahí aparece una rana, que no sé si la veis, pero la rana hervida, es decir, comprender es un alivio y lo que hay que hacer es actuar, ¿vale? Que es lo que he querido conseguir con lo que estaba presentando hoy, ¿vale? Y me gusta muchísimo esta frase de María Alonso Puig. Cuando sintamos miedo ante lo desconocido, el peligro o la simple incertidumbre, que vamos a estar en incertidumbre los próximos años, la primera de las estrategias que podríamos emplear sería la de no enfocarnos en lo que podemos perder, sino en lo que podemos ganar, porque tenemos muchísimas oportunidades. Así que, muchísimas gracias. Muchas gracias, Josu Ugarte, por esta ponencia, o más bien podríamos decir una masterclass. Yo estoy segura de que ahora, en ese vino en el que estáis todos deseando brindar por la excelencia de las empresas que tenemos, especialmente aquí en Aragón, más de una persona que está en esta sala te va a pedir esas diapositivas de la presentación. Bueno, ha sido muy interesante todo lo que hemos vivido en esta jornada en Aragón Business Meeting, y qué mejor que poner el broche de oro para clausurar este evento. Voy a invitar al escenario a Mar Vaquero, vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, como decía, para poner el broche de oro a esta jornada. Buenas tardes y muchísimas gracias. Gracias, director gerente del Instituto Aragonés de Fomento, y a todo su equipo, a los miembros del Gobierno, también del Ayuntamiento de Zaragoza, que veo, diputados autonómicos, a todos los representantes de las organizaciones empresariales para quienes hoy precisamente se ha organizado este acto, y también a nuestro delegado de Defensa, que cuando se habla de excelencia, cuando se habla de talento, cuando se habla de innovación, siempre está presente, y agradecemos por ello pues que hoy haya podido participar en esta jornada. Como digo, muchísimas gracias por haberme invitado y darme la oportunidad de clausurar esta jornada de Aragón, Excelencia, ¿no?, que viene a reconocer en esta nueva jornada, que supone una evolución de ese foro de excelencia empresarial y que ahora se convierte en Aragón Business Meeting, en su primera edición, y que pues tiene ese carácter más dinámico, como hemos podido ver a lo largo de estas ponencias. Yo también me he hecho una foto, pero espero que me deje el ponente hacerla, luego le enseño cuál es, porque me ha parecido muy interesante, y, como digo, un carácter más innovador, más dinámico y más cerca de lo que pueden necesitar las empresas, porque esa ha sido también la voluntad del Instituto Aragonés de Fomento a lo largo de este año, y al que me referiré luego. Quiero dar la enhorabuena a todas aquellas empresas que han tenido el reconocimiento por haber llevado a cabo un proceso de transformación, de mejora permanente, pues dentro de ese valor de la excelencia. También por todas aquellas que han sido premiadas por un compromiso con la sostenibilidad, en un margen de responsabilidad social, y también a todas aquellas empresas que, para llevar a cabo la transformación y la adaptación en los diferentes sectores empresariales y estratégicos, pues llevan a cabo la innovación incorporada como una palanca fundamental de cambio y de competitividad. Pero además quisiera también dar la enhorabuena a todas las empresas, todas las que estáis representadas aquí, y que
participáis de hacer de Aragón el mejor foco posible de inversiones, como hemos podido vivir a lo largo de este año, y que sois quienes realmente hacéis posible ese Aragón de éxito, ese Aragón competitivo, ese Aragón de liderazgo que con vuestro trabajo, sin duda alguna, tenemos la posibilidad de representar tanto a nivel nacional como internacional, con vuestros productos, con vuestros servicios y dando lo mejor de vosotros mismos. Esa es la garantía del verdadero éxito de Aragón, vuestra actividad, vuestro trabajo y vuestro compromiso con esta tierra. Yo hacía referencia a que 2024, este año de grandes inversiones, y que lo sellábamos hoy con la llegada definitiva de la Gigafactoría Aragón, es un año que no vamos a olvidar nadie, porque va a tener una importante repercusión en el presente, desde luego, pero también en el futuro de Aragón. Un nuevo Aragón que se abre a las nuevas generaciones, en el que llevamos trabajando vosotros desde hace muchas décadas, contribuyendo con ese talento, contribuyendo con el liderazgo, contribuyendo con el buen hacer que caracteriza a las empresas aragonesas y que nos permite en estos momentos no solamente haber sido portada en muchos medios nacionales, lógicamente los locales más cercas, que han recogido cuál es esa evolución y que saben perfectamente que ha habido momentos de altibajo y que ha costado mucho, como los grandes éxitos, vosotros lo sabéis en vuestro día a día, alcanzar los retos y los propósitos, pero que sin duda alguna sitúan a Aragón en el foco de una tierra llena de potencialidades y que va a marcar, como digo, el futuro de las nuevas generaciones. Quiero decir que eso tiene mucho que ver con los valores que hoy se reconocen en el Instituto Aragonés de Fomento. Y a él me quería dirigir, ya que es un día en el que os ha abierto la posibilidad de participar en estos premios y conocer cuál va a ser la orientación que ha estado diseñando a lo largo de todo el año. El IAF quiere ser y marcar un nuevo tiempo, un tiempo de fomento de las pequeñas empresas, un tiempo de impulso de las pymes en el camino hacia la innovación y la transformación, un tiempo también para el emprendimiento, para dar la oportunidad a todas aquellas ideas que pueda tener cualquier aragonés que tenga algo que ofrecer al tejido empresarial de nuestra tierra. Un tiempo también muy importante y que tenemos que agradecer que para una provincia como Teruel haya puesto en marcha esos fondos de transición justa que van a suponer la oportunidad para toda la provincia de llevar a cabo la transformación, la adaptación, la reconversión basada en principios también de sostenibilidad y descarbonización, y que va a suponer la inversión de 83 millones directos, pero que con la cofinanciación pueden llegar a convertirse en 200 millones de euros, una gran oportunidad para esta provincia. Un tiempo también de conexión, donde el Instituto Aragonés de Fomento quiere estar más cerca de las empresas, ofrecer a todo el ecosistema empresarial y productivo la posibilidad de aprovechar las sinergias entre todos vosotros, pero también aquellos instrumentos públicos que puede ofrecer en colaboración con otros organismos tan importantes y que también en vuestro día a día hacéis uso de ellos, como es el Instituto Tecnológico Aragón, en esa rama de la innovación, o incluso Aragón Exterior, la importancia también de esos productos, servicios que ofrecéis con gran calidad y excelencia, poderlos ofrecer a otros mercados, y un tiempo también para la cohesión territorial. El Instituto Aragonés de Fomento, aquí estáis representadas empresas de las tres provincias, de Aragón, Huesca y Teruel, quería acercarse al territorio y ofrecer todas y cada una de esas herramientas a todas las empresas aragonesas, estén donde estén. Y eso ha sido, como digo, gracias a una voluntad de subirse también a ese momento de transformación y de cambio que está llevando a cabo el tejido industrial y empresarial de Aragón. Esa labor también ha sido, ayudada por la puesta en marcha de 30 millones de ayudas dirigidas precisamente a las startups, esas unidades de innovación y de aceleración de proyectos que tienen que servir para que empresas tractoras puedan a través de ellas mejorar sus procesos productivos. Como digo, un importante apoyo que se ha hecho también desde el IAF a startups, pero también apoyando la digitalización, extendiéndolo también al medio rural, llevando a cabo también importantes proyectos para apoyar a aquellas empresas que deciden instalarse
en parques tecnológicos, teniendo en cuenta esta importante herramienta en la que también ha tenido un gran protagonismo nuestra comunidad autónoma y, sobre todo, también pues, pensando en los más jóvenes a través de ese programa de Desafío Aragonés, esos jóvenes entre 16 y 29 años que están buscando una oportunidad y que, como digo, son todo ello recursos que se ponen en marcha en la economía aragonesa para multiplicar nuestras oportunidades. Por ello, y para ir acabando ya, quiero una vez más sellar y afianzar el compromiso que queremos ofrecer desde el Gobierno de Aragón para todas aquellas empresas que apuestan por la excelencia. Nos ha servido. Hemos pasado a través de diferentes décadas apostando por ser más relevantes en determinados sectores que han quedado afianzados, el sector de la agroalimentación, el sector de la logística, el sector de la industria y especialmente de la automoción. Hemos conseguido, como digo, apuntalar un año de éxitos, un año en el que se ha reconocido el trabajo de todas las empresas aragonesas, pero además hemos sabido también apuntar a las inversiones para una herramienta que va a ser fundamental para todos vosotros y que es la tecnología. La tecnología unida a un proceso permanente de innovación y que va a hacer que las empresas de este sector puedan estar más cerca de todas y cada una de vosotras. Por eso, junto con esa mayor responsabilidad, ese mayor compromiso con la sostenibilidad, con la utilización de las energías renovables, donde Aragón también ha dado un importante salto, más allá del 80% de la energía que se produce en Aragón es de origen renovable y estamos convencidos de que ese uso de las energías renovables va a permitir también a las empresas aragonesas ser más competitivas, tener también unas mayores posibilidades de utilizar esta energía a través del autoconsumo, a través de la potenciación de las comunidades energéticas y que va a ser también un elemento diferenciador y singular que nos va a hacer tener también ventajas en el conjunto de las empresas a nivel nacional e internacional. Y, por último, cómo no, esa excelencia que os tiene que servir a todos para identificaros cada vez más con el éxito compartido que hemos conseguido entre todos, que nos abre hacia un futuro prometedor y que, lo más importante, que nos hace estar seguros de que es el momento de creérnoslo, de que tenemos este reto conseguido gracias al esfuerzo de todos y que estoy convencida que nos va a hacer a todos crecer, ser más excelentes, apostar con mayores motivos por la innovación y ser también más sostenibles en este proceso en el que todos estamos trabajando y avanzando juntos. Muchísimas gracias y enhorabuena por estos premios. Muchas gracias, vicepresidenta. Le voy a pedir que suba de nuevo al escenario también a Daniel Rey, director gerente del IAF, para poner el broche de oro, ahora sí también, aparte de con las palabras de la vicepresidenta, con una fotografía. La mejor manera, o una de las mejores maneras de inmortalizar un momento y de quedarnos con un recuerdo de esta bonita jornada es realizar una fotografía, así que voy a pedir que suban al escenario los premiados, tanto en este caso los 4 premiados del Premio Excelencia Empresarial, como también los 4 premiados de los Premios de Responsabilidad Social de Aragón, así como, por favor, que suba al escenario la vicepresidenta Mar Vaquero y Daniel Rey, en este caso el director gerente del IAF. Muchas felicidades a todos los premiados y finalistas que estáis aquí porque tenéis un gran talento empresarial con gran proyección de futuro, mucho trabajo por delante, diría yo, para adaptarse a esas tecnologías, como hemos podido ver también esta tarde. Enhorabuena al Instituto Aragonés de Fomento por esa nueva era que comienza y también por toda la organización de este evento, ese foro empresarial que evoluciona en esta primera edición de Aragón Business Meeting 2024, que ha sido todo un éxito, así que seguro será la primera de muchas. Ahora podrán disfrutar de un vino aragonés solidario. Muchas gracias por su asistencia y hasta pronto.